Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Este fin de semana, como usted sabe, la selección de baloncesto de España se proclamaba una vez más campeona. Gran gente. Somos fantásticos en el deporte. Mire usted, Nadal, Alcaraz, en fin, todo esto. Este fin de semana también en España, un montón de gente salía a la calle exigiendo que se deje a sus hijos estudiar en el idioma oficial del país. Cuando hablas con un extranjero, tienes que repetírselo 2 veces para que lo entienda. España es un país donde en buena parte del territorio los padres no tienen el derecho de que sus hijos estudien en el idioma oficial del país, que es, por otra parte, un idioma conocido en todo el planeta, ¿verdad?, y hablado por más de 500 millones de personas. Y una vez que se lo explicas, tienes que dedicar luego un cuarto de hora a explicarle por qué, y no lo entienden. No lo entienden, porque es muy complicado de entender en un cuarto de hora lo que es el fruto de 40 años de degeneración. Y esta es la cuestión. Realmente España podría ser un país formidable. De hecho, hubo un tiempo en que estábamos entre los 10 más punteros del mundo, y no hablo de la época de los Austrias, hablo de hace bastante poco en términos históricos. Somos fantásticos en turismo, claro, nadie lo hace mejor que nosotros. Somos fantásticos construyendo automóviles, nuestra industria automovilística es extraordinaria. Podríamos ser, en fin, enormes en materia agraria. Bastaría con que las élites políticas territoriales consintieran en que los excedentes de agua permanentes del norte pudieran pasar al sur, pero no. Podríamos ser también prácticamente autosuficientes en materia energética. Bastaría con no haber interrumpido el programa nuclear, seguir manteniendo las centrales nucleares y no haber desmantelado todas las térmicas o explorar nuevos recursos. No ha podido ser porque los sucesivos gobiernos, obedeciendo a alguien que nunca hemos sabido quién es, ahora empezamos a intuirlo, ¿verdad?, se han negado sistemáticamente. Podríamos ser una enorme potencia cultural, con una lengua hablada por todas partes. No lo somos porque. España tiene un problema de fondo, y es que, teniéndolo todo para ser un gran país, desde hace 40 años nos gobierna una casta política con sus cómplices mediáticos, económicos y hasta jurídicos, que son muy pequeños. Ojo, nos viene gobernando porque nosotros los hemos votado. Quizás ahora que todo pinta tan negro sea el momento de empezar a tomar conciencia de que esto hay que cambiarlo y de que hace falta una rectificación inmediata. Y esa rectificación forzosamente tiene que pasar por el relevo lo menos traumático posible, por supuesto por vías democráticas, ¿verdad?, de la casta política gobernante. Una casta política, insisto, con sus complicidades mediáticas, económicas y judiciales, que trabaja en este país como si fuera su cortijo. Mi paisano Baldoví, prodigioso Baldoví, ha dejado hace unas pocas horas un ejemplo perfecto de hasta de lo bajo que se puede caer. Le estaban preguntando por el caso, lo contábamos aquí la semana pasada, de esa profesora de trompa, ¿verdad?, que se queda sin trabajo porque no sabe valenciano, después de 40 años enseñando música. El razonamiento de Baldoví es el siguiente: esa mujer lo menos que podía hacer es aprender la lengua de la comunidad que le da de comer. O sea, a esta señora, que es una profesional de la enseñanza musical de 40 años, resulta que no le da de comer su trabajo, no, le da de comer Baldoví. Bueno, cuando una casta política extractiva, parasitaria, que vive del erario público, llega a la convicción de que no solo tiene derecho a detraer todos los recursos públicos que quiera, sino que además son ellos quienes con su graciosa mano dan de comer al pueblo, es que estamos en una situación sencillamente de despotismo y además poco ilustrado. Por eso es tan importante relevar cuanto antes a toda esta patulea. Seguramente será cuestión de una generación, no lo sé, a lo mejor de más. Igual tardamos, 25 o 30 años en salir de este agujero, pero eso lo único que quiere decir es que hay que empezar cuanto antes. No hay tiempo que perder, porque si no, efectivamente, desapareceremos por el sumidero de la historia, por muchos campeonatos de baloncesto que ganemos. Son las 21:49, 20:49 en Canarias, y Baldoví no ha dimitido, como diría el otro bar. En fin, y nosotros vamos con la información del día. Titulares. Prohibido estudiar en España
en español. La vergüenza nacional que este fin de semana hacía que mucha gente saliera a la calle para reclamar lo que no es un problema de Cataluña, de Valencia, de Baleares, del País Vasco, de Navarra, de Galicia. No, es un problema nacional, porque es un problema de vertebración nacional y de derechos ciudadanos. Lo comentaremos. Ya puestos a revisar cosas, vamos a preguntarnos cómo hemos llegado a este asunto de la escasez energética en Europa. Este fin de semana publicaba Rodrigo Rato, unos datos muy interesantes que básicamente se resumen en esto. Hace 20 años Europa, ella sola, producía más gas del que exporta Rusia. 20 años después somos incapaces. O sea, ¿aquí qué ha pasado? ¿Y a esto cómo se le da la vuelta? Lo veremos. Conectado con esto, evidentemente, está la guerra de Ucrania, que por así decirlo forma parte del mismo relato oficial. Este fin de semana la noticia eran las matanzas supuestamente perpetradas por el ejército ruso. Nosotros vamos a contarlo todo, vamos a contar la versión que han dado los ucranianos y la versión que por su parte han dado los rusos, y luego usted juzgue. No saldremos de la cuestión europea porque es en realidad el relato de nuestras vidas en este momento, y lo último, más bien lo penúltimo, ahora le cuento lo que ha sido lo último, es la asombrosa ofensiva anti-Hungría de la Unión Europea. Es decir, la burocracia bruselense, apoyada por todos los partidos del consenso popular socialdemócrata, ha llegado a la conclusión de que Hungría tiene que estar fuera de la Unión Europea. Y claro, algún húngaro se preguntará, oiga, pues igual sí, ¿verdad? Y me va mejor fuera, claro. Hasta el punto de que amenazan con no darles fondos europeos si no cambian el gobierno. Es que es una cosa de locura. Bueno, decía que es lo penúltimo porque lo último parece ser que se han llegado a un acuerdo. A lo mejor ha sido por las manifestaciones este fin de semana en París, o por las declaraciones este fin de semana de Giorgia Meloni en Italia, diciendo que ya está bien Bruselas de tomarnos por el pito del sereno. Y en materia de política nacional hablaremos de muchas cosas, pero una de ellas que me interesa subrayar es el verdadero escándalo Zaplana. Como usted sabe, Zaplana, como Rita Barberá, como Paco Camps, es una de esas personalidades que ha sido absolutamente arrastrada por el fango, atada a 4 mulos, ¿verdad?, y con el cuerpo desnudo por los medios de comunicación y toda la clase política progresista, etcétera. Bueno, cuanto más se sabe sobre las acusaciones judiciales contra Zaplana, más se va poniendo de manifiesto que todo es un montaje, es alucinante. ¿Se acuerda usted que habían encontrado en un altillo dinero, ni altillo, ni dinero, ni nada? Todo era mentira. Bueno, pues habrá que contarlo, ¿no? Digo yo. Bueno, contaremos. Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, con un, por cierto, recuerdo emocionado a Pablo Iglesias, que nos ha hecho, en fin, el honor, porque es un honor, ¿verdad?, de sacarnos en su podcast. Es verdad que en términos poco amables, pero no esperábamos otra cosa. Es decir, que en cualquier caso, Pablo, muy agradecidos. En fin, nuestros contertulios de esta noche no está Pablo Iglesias, pero está Román Cendoya, que es mucho mejor. Román, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. Muy contento. Y viendo cómo hoy por fin se ha enterrado el siglo XX. Es decir, por fin después de 10 días. Mira que decir adiós en inglés, bye, es corto, pero vamos, los actos de la reina de Inglaterra han durado 10 días. Y hoy en el entierro se enterraba el último personaje del siglo XX. Ya no está Gorbachev, ya no está Reagan, ya no está Margaret Thatcher, y quedaba la reina de Inglaterra. Bueno, hoy la han enterrado y en el 2022 enterramos el siglo XX, ¿no? El que viene del XXI pues no apunta a buenas maneras. Pero esta se comió el 20 entero, vamos. El otro también. ¿Cuántos años tiene Carlos de Inglaterra? No, 73, pero vamos, claro. Este viviendo como su mamá solo trabaja 20 años. Ya. No va a llegar para la jubilación, no va a cotizar suficiente para la jubilación. El rey Carlos III, que además con ese nombre de brandy es como muy de sobremesa, es más cercano. Pero es que, claro, es que empieza a trabajar con 73 años. Es como los que se casan por primera vez con 60 años, para toda la vida. Y dices, hombre, eso ya no tiene mérito. Claro. En fin, Román, bienvenido. Don Juan Antonio de Castro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien. He estado escuchándote al principio sobre esa casta política, ¿no?, que tiene que cambiar. Lo que pasa es que lo has planteado como para 25 años y no sé si vamos a tener paciencia, ¿no? Bueno, mira Isabel II, o sea, al final es cuestión
tomárselo con calma. Hay que tomárselo con calma, pero tiene que irse esta casta. Es que son políticos, lo estamos viendo por las manifestaciones en Francia, lo estamos viendo por muchas cosas estos días. Estos políticos empiezan a no representarnos para nada. O sea, ¿qué es lo que están representando? No han sido capaces ni de planear un futuro a lo que sería unas energías sostenibles, ni de planear unas alianzas energéticas como con Rusia, por ejemplo, y luego de repente se dedican vehementemente a luchar contra Rusia. Creo que todo está tan deslavazado y es como tenemos la sensación, lo que es el pueblo, de unos dirigentes a los que hemos elegido democráticamente y que no están respondiendo con lógica a ninguna de las cuestiones, porque están dando patinazos, lo dieron en la pandemia, lo dan ahora el seguimiento total de esa señora totalitaria, señora van der Leyen, que ya se dedica desde puramente una representación de burocracia. Yo le quiero recordar a la señora van der Leyen que esto no hay soberanía popular europea. La señora van der Leyen dirige un chiringuito burocrático que no ha llegado a una unidad política y no tiene, por tanto, derecho, porque yo creo que es la primera en la historia reciente de la Unión Europea que se dedica a dictar de esta manera lo que va a pasar, lo que tiene que ocurrir y a dónde se tiene que marchar un país de la Unión Europea como Hungría. Me imagino que hablaremos de eso hoy, pero es absolutamente escandaloso. Sí, hablaremos de eso y efectivamente. Juan Antonio, bienvenido. Doña Patricia Sanz, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Javier. Pues me quedo con eso de reinar, ¿no?, conforme la lógica. Bueno, por suerte hoy también vamos a comentar algunos países que sí que están aplicando la lógica bajo la mala suerte de ser sancionados por ello, ¿no? Me refiero específicamente al caso húngaro. La disidencia ha comenzado en la Unión Europea y aquel país que está dispuesto a proteger el derecho a la vida, aquel país que está dispuesto a luchar contra las leyes ideológicas en las universidades, en los colegios y, en definitiva, aquel país que, pese a tener una inflación del 15,6%, está dispuesto a perder las ayudas europeas, merece todo nuestro respeto y toda nuestra reflexión. Y me quedo también, José Javier, con lo que comentabas, ¿no?, de las conclusiones que daba hoy Giorgia Meloni cuando decía que los auténticos antieuropeos, y cito literalmente, son los que, mientras estamos bajo ataque y deberíamos ser más fuertes que nunca, dividen a Europa entre países de primera y de segunda clase y, sobre todo, empujan a Hungría a los brazos de Putin. Bueno, pues estoy segura que estas reflexiones las comentaremos hoy en mesa. Sí, señora. Patricia, bienvenida. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, de Cartagena. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, así presentado de maravilla. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien. La verdad es que hoy a mí me ha pasado como a Román. Me ha impresionado bastante la ceremonia, a pesar de todo, del entierro de la reina, porque, aparte de lo que él dice, que se ha enterrado el siglo XX, he visto cómo pasaban por allí todos estos dirigentes europeos y se han tragado una ceremonia cristiana, pero cristiana hasta la médula, hasta el punto de que yo no había visto una ceremonia cristiana teológica tan cristiana desde la muerte de Juan Pablo II. Algo impresionante. A lo mejor tenía Leticia esa cara por, dicho sea sinónimo de molestar. Pero todos se lo han tragado, los que no creen en nada, todos esos que han ido para allá y que, al fin y al cabo, el primero es Macron, huyendo de la quema parisina. El primero el hijo. O sea, Carlos, diga, tú me contarás. Quiero decir que el primero que ha llegado a la iglesia es Macron. Debería de venir corriendo desde París por si las moscas le persiguen los de Le Patriot. Que, por cierto, no es Van der Leyen, es von der Leyen. Perdón. Porque lo digo por aclararlo. No estoy muy seguro, porque yo lo he visto escrito de todas formas y en alemán también existe la forma fan. Por ejemplo, Arthur Müller van den Broek. Pero en holandés, por ejemplo, es van. No, ella no es holandesa, es alemana, sí. Holandés es van y esto es alemán, ¿no? Sí, no, que te quiero decir que no, que también hay casos en Alemania con el fan. Ah, bueno, pero yo creo que es Leyen. En definitiva, todos se han tragado, y todos han leído el papelito que les habían puesto los ingleses y tal igual, y sobre todo, ya te digo, así vamos, es que ni en el Vaticano, digo yo, es semejante. La Iglesia Anglicana, hace mucho tiempo, Con este papa no. La Iglesia Anglicana es una cosa curiosa. Fíjate que Enrique VIII, que era el gran hereje, ¿verdad? Le hicieron hijo, ¿cómo era? Hijo predilecto, una cosa parecida de la Iglesia, porque lo primero que escribió fue un tratado contra Lutero. Un tratado teológicamente muy inspirado. Enrique VIII iba a ser cura. En defensa de la fe. El rey que iba a ser rey era su hijo Arturo, pero se murió. Aquel tratado se llamaba En defensa de la fe, y que conste que hoy el escudo de los reyes de Inglaterra es Defensor Fidei, es la primera signo del escudo. Sigue siendo el que salió porque gracias a la defensa de la fe, el Papa le hizo una mención especial, le dieron un título honorífico en el Vaticano, sigue siendo desde Enrique VIII, a pesar de toda la ruptura. Sí, lo que pasa es que nadie sabía de qué fe hablan, pero bueno, mira. Pero fíjate.
Bueno, ahí estamos, qué bienvenido Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde. Y antes de irnos a la publi tenemos que hablar de comunidad solar, de las plaquitas. Porque bueno, ellos, o sea, los von der Leyen y compañía, ellos montan su mundo, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues, en fin, como adaptarnos y sobrevivir, ¿verdad? Pues es de lo que se trata. Y una forma de adaptarse y sobrevivir a lo que está pasando, y además para muchísimo tiempo, es comunidad solar, es los paneles solares. Lo que se ha visto ya es que esto que hace unos, no sé, 10 años, 12 años, era una inversión que una familia tenía que pensárselo 2 veces y luego una tercera antes de asumirla, en este momento resulta, primero, mucho más fácil de financiar y luego mucho más rentable y mucho más inmediatamente rentable en términos de ahorro. Y si además tú llamas por teléfono y dices, oye, que yo quiero hacerme los panelicos y me gustaría saber qué ventajas tengo, qué papeles tengo que hacer, cuánto me ahorro de tal, cuánto me ahorro de cual, a quién tengo que escribir, y te solucionan el problema, pues miel sobre hojuelas. Y esto es precisamente lo que hace Borja Peñalver. Muy buenas noches, Comunidad Solar. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, encantado de ver esta historia, porque además la cosa va creciendo y cada vez más gente que llama. Y vosotros, por vuestra parte, además, ampliando cada vez más los sistemas. Es decir, que ya no se trata solo de que tú te pones en tu casa los paneles, sino que además hay otras muchas formas de rentabilizar la inversión. Es así. Bueno, de momento estamos razonablemente bien porque el gobierno no se le ha ocurrido cobrarnos por usar el sol, con lo cual de momento estamos a salvo, ¿no? De momento, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero de momento la cosa va bien. Ya sabes que hubo un impuesto al sol que lo quitó el gobierno. Hubo un impuesto al sol que lo quitó el gobierno, no gracias a que el gobierno lo quisiera quitar, sino porque fue una directiva europea que les obligó a quitarlo, pero sí, efectivamente hubo un impuesto al sol, esperemos que no se vuelva a repetir porque es una aberración, como otra cualquiera. En cualquier caso, lo que decías, tienes toda la razón. Ya no solo se trata de producir energía, ¿no? Uno puede ser autosuficiente en producción, pero tienes que ser capaz también de almacenar esa energía y usarla en el momento más eficiente, porque como bien sabemos, la electricidad no vale lo mismo todo el día, no es un precio estable, va subiendo y va bajando dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces, lo que te permite tener un sistema de acumulación, una batería, es poder almacenar esa energía y usarla cuando el precio de la electricidad es más elevado, con lo cual eso favorece que recuperes tu inversión más rápido y que sea mucho más eficiente el uso de tu energía que generas. La cuestión de los huertos, es decir, yo voy a alquilarme un trocito del huerto solar de Borja. Es así. Está francamente bien porque me permite, ¿cómo decir? Yo tengo mi consumo de luz habitual y, por así decir, ahorro participando de lo que tú das para otros. Efectivamente, existía una frustración grande porque el 80% de la población que no vive en una casa, que no tiene un tejado donde poder instalar paneles solares, pues decía, joder, ¿cómo me puedo yo beneficiar de esto de la energía solar? Veo que la gente que tiene paneles solares en su casa ahorra muchísimo dinero, ¿qué puedo hacer, no? Entonces le dimos muchas vueltas al tema y decidimos crear esto conocido como el autoconsumo remoto, que básicamente consiste en nosotros construimos una planta solar grande en un lugar que tiene buena producción, digamos por ejemplo en Toledo, que tiene mucho sol, y lo que hacemos es ofrecerle a las personas la posibilidad de adquirir una parte de esa planta solar para poder disfrutar de la producción de esos paneles durante 25 años, con lo cual ya no necesitas un tejado, ya lo puedes hacer de esta manera, ¿no? Que también es una forma lógica de hacerlo. Es una cosa fantástica. A mí me interesó mucho, ya con esto cerramos, que son las 10:03, pero no quería dejar de contarlo. La cuestión de que mucha gente se plantea, para cualquier economía familiar, desde luego es algo que te planteas nada más empezar, lo que tardas en compensar la inversión. Y es verdad que con lo que te ahorras, ¿Compensas la inversión? Compensas sí. En los plazos. Con el precio de la energía de ahora mismo y teniendo en cuenta que uno puede también acceder a subvenciones, deducciones fiscales del IRPF, del IBI, si uno aprovecha todas esas cosas que se ofrecen y que nosotros gestionamos además, porque los proyectos que hacemos nosotros son ya en mano, uno puede amortizar su inversión en 2 años, ¿no? Y estás teniendo un sistema solar que te genera electricidad por 25, lo has pagado en 2, tienes 23 años de electricidad completamente gratis. Con lo cual, desde un punto de vista de rentabilidad sobre la inversión es espectacular y lo único que tienen que hacer es, si quieren contactar con nosotros, bueno, pues el número que tienen en pantalla, nos llaman en horario comercial. En nuestra web también puede llenar el formulario que viene en la web para que les contactemos en cuanto podamos, y hay un formulario también de inscripción a esto del autoconsumo remoto que esperamos lanzar a finales de este año para que todo aquel que quiera disfrutarlo pues se apunte a la lista de espera y contemos con él para este próximo lanzamiento que vamos a hacer. Y lo mejor es que llaman y te solucionan la vida, que es la gran cuestión. Son muy amables, como los Fernández, pero en solar. Borja Peñalver, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Úrsula von der Leyen, en efecto, con O, pero una maravillosa melómana que es espectadora habitual del programa, me escribe para decirme, ¿y Ludwig van Beethoven?
Claro, efectivamente. Las formas Fonifan, ahí estamos. Bueno, que nos vamos a la publicidad, ahora hablamos un poco de música. A la vuelta empezamos con toda la información del día, empezando precisamente por la cuestión de la energía, claro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, enseguida. 22:09, 21:09 en Canarias. Vamos a empezar con la actualidad. Antes le cuento que tenemos un mensaje de Renta Corporación. ¿Por qué? Bueno, Renta Corporación paga más que nadie cuando compra un edificio en Madrid o Barcelona. ¿Y por qué? Pues porque compra los mejores edificios, los rehabilita con la mejor arquitectura contemporánea y sostenible, mejorando su eficiencia energética y su impacto medioambiental, y así poder venderlos mejor y más rápidamente. Ese es el negocio de Renta Corporación. Así que si usted tiene un buen edificio para vender en Madrid, lo mejor que puede hacer es llamar a Renta Corporación, que rehabilita más edificios que nadie, y además pues, ellos ya se encargan de seguir siendo el número uno, con lo cual pues buscan lo mejor, lo hacen muy bien y claro, pagan mejor. Renta Corporación compra edificios y paga más que nadie. Así que si tiene usted una casa y está bien y usted quiere venderla, pues Renta Corporación. A lo mejor, con un poco de suerte, de aquí a un breve plazo terminan haciendo lo mismo los miembros de la Comisión Europea y nos dejan en paz. Lo que está pasando con el tema de la energía es que es para dar una vuelta. Todos estamos, digamos, bajo un relato que es altamente sugestivo, que es el de Putin, que es un animal, invade Ucrania y para fastidiarnos sube el precio del gas. Bueno, esto es mentira todo. Esto no es verdad. Y cuando uno empieza a hurgar, descubre cosas muy interesantes. Y cuanto más hurga, más interesantes son. Y sigue hurgando y ya son desoladoras, como lo que se publicaba este fin de semana, lo sacaba Julio Ariza en su Telegram, sobre la realidad del gas en Europa. Hace 20 años Europa producía más gas del que hoy exporta a Rusia. Aquí estamos haciendo algo que hemos hecho. ¿Y por qué? Ahora estamos con la cosa de, bueno, retornemos a. Teníamos nucleares, Bueno, ¿usted sabe las eléctricas, las energéticas, cuánto han invertido en estos últimos 20 años precisamente en renovables? Cuénteles ahora que vamos a volver a apostar por lo que ellos abandonaron. Ya verá qué cara se les pone. Y los que marcan esa política son esos lobbies. Bueno, Borja García se ha acercado al asunto y ahora lo comentamos. La política energética llevada a cabo por Europa en los últimos 20 años solo puede clasificarse como suicida, sobre todo en la cuestión del gas. Así, vemos cómo Europa ha pasado de producir en el año 2000 todo el gas que importa ahora mismo a Rusia a bajar progresivamente la producción hasta mínimos históricos. De hecho, en 2018 un informe de Crédito y Caución alertaba en este sentido. El aumento en el consumo de gas natural en Europa, unido a un descenso en la producción interna en el continente, reforzará la postura dominante de Rusia en el mercado hasta 2022. Esta situación ha llevado a que en Europa las importaciones de gas tengan cada vez más peso, pasando del 50% en 2015 al 65% que se espera para 2025. Para reducir esta dependencia, desde Bruselas han propuesto un plan energético para 2030. Los principales puntos de este plan son reducir el consumo de energía un 30%, provocando el cierre de miles de empresas y dinamitando los cimientos del sector industrial. Aumentar la producción de energías renovables hasta que éstas representen el 45% del total. Importar gas de Estados Unidos, Qatar o Egipto. Si nos vamos al caso español, vemos cómo España invierte 25.000 millones de euros anuales en energías renovables. Pero no solo de inversión pública viven las renovables. Así, Naturgy invertirá 8.700 millones de euros de 2021 a 2025, lo que supone el 60% del total previsto para ese periodo. Otras empresas referentes como Iberdrola o Repsol tienen pensado multiplicar su potencia por 2 y por 4 respectivamente para 2025 y por 3 y por 12 de cara a 2030. Esto contrasta con la paralización de cualquier proyecto destinado a explotar nuestros propios recursos. De hecho, se estima que en España hay yacimientos de gas suficientes para abastecer al país durante 70 años y cuyo valor es el equivalente al PIB nacional. Esto, unido al desmantelamiento de centrales nucleares o al cierre de centrales térmicas como la de Aspontes, autorizada esta misma semana, nos convierte en un país cada vez más dependiente. Y no cree usted que esto es cosa solo de España, porque de verdad Sánchez es un desastre, todo lo empeora, lo de Argelia, bien, pero en Francia están exactamente igual. Porque esta política no la ha decidido ningún gobierno nacional. Es decir, no puedes decir, es que es lo que has votado. No, la han decidido otros.
Otros que, por lo que se va viendo ahora, son pues, Borrell y la amiga de Trillo, von der Leyen. Bueno, aparte de eso, también las empresas eléctricas, ¿no? Es decir, aquí hay mucha... Vamos a hablar claro. Sí, eso es lo que yo quería ir, efectivamente. En todo este tema del gas hay mucha corrupción, desde el primer momento. Pero hace 15 años, más o menos, un poquito menos me parece, se adopta en Europa la decisión de no hacer excavaciones fondeos para conseguir lo que se llama gas de esquisto o gas de litio. Sí. Que al fin y al cabo es un gas más profundo, bajo capas mucho menos permeables de roca dura, porque los ecologistas argumentan que se producían seísmos, por un lado, que se producía una contaminación de la capa freática. Sobre todo la contaminación de la capa freática. Claro. Y cuando en los Estados Unidos se está haciendo esa explotación sin ningún problema... No, sin ningún problema no, hay que corregir, Jesús, sin ningún problema porque son extensiones tan grandes y tan yermas que da igual que se contamine la capa freática. Sí. Claro. Bueno, pero también, por lo visto, según muchos avances tecnológicos, se puede hacer sin necesidad de esa contaminación. En fin, sin los efectos que en principio se producían con ese tipo de explotación del gas. El problema es que no se ha intentado siquiera. Es decir, es que Europa adopta una posición ideológica, que, insisto, está muy mezclada con corrupción, y lo digo con toda claridad, porque aquí se han llevado muchas comisiones en contratos a largo plazo, en la construcción de grandes ciclos combinados, en todo. Esto ha sido tremendo, pero no solamente en España, en toda Europa. Ten en cuenta que en España solamente es el 10% de la demanda nacional. Claro. Es decir, que por tanto en España no es un problema tan importante. Al fin y al cabo, el problema de España es más de precio que de abastecimiento. Del gas, sí. Pero hay una cosa en la que ya que te has metido tú solo en la plaza, yo voy a hacer de morlaco. Aunque no sé si es fácil saber si fue primero el huevo o la gallina. Tú dices, evidentemente no solo la Comisión Europea y la Agenda 2030 y la madre que los trujo, sino también las eléctricas. ¿Y qué es antes? Yo vivo en la certidumbre moral, que no podría demostrar, de que en realidad todo es una constelación de intereses y de que las grandes empresas energéticas están por organizar una transición ecológica que haya y un oligopolio del asunto de la energía, para lo cual cuentan con la connivencia de las instituciones europeas. Te digo que no sé quién tienta a quién. Fueron antes las decisiones de algunas empresas eléctricas, porque en un momento determinado, vamos a ver, el problema del gas es que el gas sigue emitiendo contaminación. Es más, el gas, al emitir metano, es más dañino para la atmósfera en general que el anhídrido carbónico. Por lo tanto, no es una... Hubo un momento en el que se podía haber optado, por ejemplo en España, por construir plantas de carbón de importación, porque el carbón, es verdad, el carbón nacional contamina mucho, es un carbón muy duro. Sin embargo, el carbón de Polonia, el carbón de Sudáfrica, etcétera, podía haber sido mucho más barato y mucho menos contaminante. Carbón de Australia durante años, aquí me acuerdo yo. Sí. Que hacer, en definitiva, centrales de carbón de importación que de ciclos combinados. Pero empezaron a hacer ciclos combinados, al final hay que comerse los ciclos combinados, porque al fin y al cabo son inversiones fijas, al fin y al cabo hay que recuperarlas, hay que amortizarlas. Y hay un problema, aparte del tema del precio del combustible. Y esto es lo que ha pasado. Lo que pasa es que, acordaos que hace años había el Plan Energético Nacional. Sí. Eso no era nunca fue un plan directivo, plan soviético, por así decirlo. Era un plan indicativo, es decir, que no era vinculante para las empresas, pero se hacía en general. Además, era el típico pacto. Yo me acuerdo que yo escribí un libro en su día que se llamaba La regulación del sector eléctrico, o que se llama, porque ahí está el libro, en donde explicaba cómo el Plan Energético Nacional era un modelo de sistema paccionado de planificación de la economía, de manera indicativa, entre el Estado y las empresas. En España siempre funcionó bien. España siempre ha tenido un sector eléctrico privado, cosa que no sucedió en el resto de Europa, como sabéis muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, Francia siempre ha sido público. Es decir, ahora sí que hay, aparte de otras empresas, pero siempre ha sido público. Bueno, en España se hacía la planificación en conjunto con el Estado y se hacía muy bien, pero dejó de hacerse planificación energética y nadie sabe exactamente qué pasaba, hasta que al final impusieron los eléctricos lo que les dio la gana y el Estado pues se fue acoplando lo que ellos hicieron. Han pedido la palabra todos, o sea que Juan Antonio y Patricia Román, por este orden, ¿se os parece? Bien. Sí, bueno,
La historia viene de muy lejos, que tenemos que recordar las crisis del 73, la crisis del 81, siempre la escasez del fósil, las energías fósiles, y tenemos que hacer una alternativa. Yo recuerdo los finales del siglo XX, ha sido todas unas décadas en las que había que irse adaptando a que no nos presionara la OPEP, a no depender de nadie. Había un concepto de transformar y de transición ecológica suave. A partir del 99, estoy de acuerdo contigo, hay algo que se produce, una disociación, yo creo, entre los intereses privados de gran negocio de las renovables, y que yo creo que arrancan también con la connivencia esa que se produce en Davos y la Agenda 2030, esa connivencia entre productores y políticos, ¿no? Y donde se planifica más o menos. Yo creo que Davos es un poco el Ministerio de Planificación de la época soviética, en el que se dice vamos a hacer transición ecológica, la vamos a hacer a toda costa, pase lo que pase y sea cual sea la matriz energética que tenemos en Europa o que tenemos en Estados Unidos. Pero no para los Estados Unidos, China y bueno, Rusia. y Estados Unidos y China pues siguen también, pero bueno, todo el mundo está, y Europa desde luego es la que lo compra todo, absolutamente todo, pero al mismo tiempo sabe perfectamente que tiene una matriz energética y que toda su competitividad industrial depende de esa matriz energética fósil, basada básicamente en las energías fósiles. Y no toma medidas, sino simplemente dejar pasar y dejarse llevar por la ola. Y ahora tenemos la consecuencia. El problema es que después de todos esos esfuerzos de transición ecológica, estamos en la situación que por lo visto el 3% de la energía del planeta es renovable y el 97% no. El 97%. ¿De qué estamos hablando? Ahora nos dice la señora von der Leyen, y ahora ya hemos quedado de acuerdo que es von der Leyen, la señora von der Leyen nos dice que hay que atarse el cinturón, que hay que consumir 15%, aunque se nos hunda la industria europea, da igual. Pero estos dirigentes se han dado cuenta que ha habido una falla absoluta de visión y de perspectiva y de visión de futuro para Europa, y que se ha preferido dejar pasar los intereses de algunas empresas seguramente y grupos por encima del interés general. ¿Y eso quién lo va a pagar? Ahora, cuando vayamos a protestar en Europa, se nos va a decir que no estamos respetando las directivas o que no estamos respetando las leyes de Europa. Mire usted, si las leyes de Europa las ha hecho usted en connivencia con grupos que nos han fastidiado al resto de los europeos y que van a destrozar la industria, pues cámbielos. Creo que tenemos el papel ahora en las soberanías de cada país de ir a Europa y cambiar esto. Esto tiene que cambiar. Patricia Román. Pero fíjate, si se nos pide subir la media, ¿no?, de ese 3% mundial de energías renovables, y Europa nos dice que para 2030 adoptemos, según hemos visto expuesto en el vídeo que hemos presentado, un 45%. Bueno, pues es que el problema, lo estáis apuntando, son esas empresas que, por ejemplo, el pasado mayo de este año se reunieron aquí cuando vino a visitarnos el emir de Qatar, y en esa cena, evidentemente, solo estaban las grandes, no estaban las pequeñas empresas. En una cena de gala que se hizo con el presidente del gobierno, los reyes, etc. Pues bien, ese mismo emir que nos prometió una inversión en España de 5.000 millones de dólares, nada más y nada menos, que no especificó si iba a ser para energía, pero estaban presentes allí todas estas personas de las grandes energéticas. Ese mismo acaba de decir ayer en una entrevista que dio en el diario francés de Le Point que no puede sustituir al gas ruso. Que no puede, no tiene ningún problema en exportar a Europa, pero no son el grosso de sus exportaciones. Ellos exportan, ¿a qué países exportan? Al noreste de Asia, etcétera, también a América Latina, pero en mucha menor medida a Europa. Por tanto, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué se quiere empobrecer a la Unión Europea? ¿Por qué en concreto a países como España? Hemos visto el titular que daba La Razón, dice que tenemos yacimientos de gas para 70 años, que equivale a nuestro Producto Interior Bruto Nacional. ¿Por qué? Se quiere empobrecer para enriquecer a Estados Unidos. Para mí está claro. Y desde luego Rusia va a sacar Estados tajada Unidos, también. Qatar y Egipto, ¿no? Todos, ¿Estuviste en la cena con el emir de Qatar? Tuve la suerte de cubrirlo. Dentro de la cena no nos dejan entrar, pero sí por allí. ¿Cómo es el emir de Qatar? Pues bien, a quien nos sorprendió fue su esposa, si mal no recuerdo, porque llevaba un atuendo así como muy folclórico. ¿Una esposa, nada más? La principal se trajo. La principal, las demás se quedaron en casa. O en el Palacio Real del Pardo, que fue donde se alojó. Es un buen sitio. En fin, Román Cendoya. A ver, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero es que es un diagnóstico que estamos haciendo a toro pasado. Es decir, yo me acuerdo cuando se decía que para el año 2000 se iba a acabar el petróleo. Que empezó la crisis del 73. O sea, la Agenda 2030 es una cosa de antes de ayer. Todas estas decisiones erróneas sobre la energía, yo no creo que han sido tomadas con mala fe, sino que hay errores. Es decir, cuando se apostó por las renovables, también Estados Unidos fue los primeros en poner molinos de viento, porque pensaban que iba a funcionar, pero lo hacían ellos que tenían gas, que tienen petróleo, que hacen fracking y que hacen un montón de cosas. Pero Europa, energéticamente, ha ido haciendo un coste energético sostenible metido en el Producto Interior Bruto de todos los productos que fabricaba y vendía.
Ahora llega un momento en que efectivamente hay una crisis profunda y ahora es cuando podemos revisar que nos hemos equivocado en casi todo, y si encima a eso le sumas que tenemos unos pantanos estupendos pero que están al 8% de su capacidad, y no es por maldad, es porque además estamos viendo una sequía muy gorda, pero nada más. Es decir, toda la conjunción de la tormenta perfecta que está produciendo en este momento no es una cosa diseñada por los malos. Ahora, hay una apuesta energética brutal en este país, con un conjunto de un montón de empresas grandes y pequeñas y de muchos sitios por el hidrógeno verde. Yo pienso que el hidrógeno es el futuro. Japón lleva trabajando en el hidrógeno un montón de años, haciendo vanguardia. Oiga, si falla luego y no es lo energético que vale y lo que, pues se equivocarán, pero esas inversiones están ahí y hay que responder a ellas. Mientras tanto, claro, los que tienen toda la matriz energética a su disposición son los que tiran para adelante. Yo he sido siempre un defensor de las energías nucleares y eso sí que ha sido una decisión política en España. Ahí está, pero y ahora vale, pero es que los análisis vistos a posteriori de todos estos procesos, ahora hay que corregir. Mira, una ventaja que tiene España, pues tenemos energía, gas teóricamente para 40 o 70 años. Bueno, pues que vayan a la Unión Europea y menos topar el gas y que le digan, oiga, ya que el gas es verde, nosotros sacamos el nuestro. Y a partir de ahí empezamos a poner en evidencia a alguien. Pero si no lo hacemos, es un problema que tenemos. ¿Pero estás de acuerdo que el que ha salido perdiendo es Europa? Que la competitividad europea la va a sustituir Estados Unidos. Pero, y la competitividad americana la estaban sustituyendo los chinos, porque toda la matriz de transferencia tecnológica de finales del siglo XX y la primera decena del XXI ha favorecido a China. ¿Por qué? Pero está ocurriendo. Porque los costes, sí, pero ese es el globalismo. Y el globalismo, el globalismo global, no el globalismo de unos que piensan, el globalismo global. Estamos en un mundo en el que un virus da la vuelta en 112 días. Sí. Ahora tenemos misiles hipersónicos, con lo cual toda la estrategia de defensa antigua ha sido a freír puñetas. Pero tenemos unas capacidades de un mundo absolutamente distinto al anterior. Entonces dices, ¿ahora le favorece a Estados Unidos? Ahora sí, pero igual dentro de 5 años no. O de 15, pero el problema es que estamos en un mundo en que intervienes en Ucrania, por ejemplo, y presionas desde Estados Unidos, y al que fastidias es a Europa, no a Estados Unidos. Pero por muy global que sea el mundo. Sí, pero insisto que el que interviene es en Ucrania, pero el que invadió Ucrania se llama Putin, no Estados Unidos. Es que se nos olvida siempre la matriz. Y se nos olvida siempre desde el 2014 quién fue el que le fastidió a Rusia. Sí, pero eso se arreglaba con cascos azules que no los pidió Rusia tampoco. De Ucrania vamos a hablar de inmediato. De Ucrania vamos a hablar de inmediato, así que si queréis cerramos ya esta cuestión rápidamente. Rápidamente. Yo no creo que esto se haya producido por la fuerza de la naturaleza de las cosas en absoluto. Y por el negocio de las empresas. Esto se ha producido por razones ideológicas para empezar y por razones de intereses crematísticos en segundo lugar. Por razones ideológicas, porque aquí se adoptó unos criterios que no se adoptaron ni en los Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, por ejemplo, ni en la India, que son los países que más contaminan del mundo. Lo de Kioto se lo pasaron por donde se lo pasaron, claro, etcétera, etcétera. Es decir, porque nadie está tan loco como para meter una inversión extraordinaria en nuevas energías renovables y al mismo tiempo cerrar lo que tienes entre manos de fósiles. ¿Por qué en España el año pasado se desmantelaron 3 centrales térmicas? Porque es a ver, absurdo. ¿quién explica eso? Eso es absurdo. Absurdo. No, entonces, pero se desmantelaron el año pasado. El origen de todo eso que hemos visto en el vídeo y del gas, estamos hablando de los años 80 hasta ahora. En los Estados Unidos, en California en concreto, el señor Trillo fue vicepresidente económico. Entonces hace muy bien el análisis, pero cuando estaba Aznar tampoco salieron nuevas nucleares y se tomaron decisiones ideológicas. Perdón, el señor Rato. Ah, que creí que me hayas hecho... No. No, quiero decirte que en California va a haber un desarrollo de minicentrales nucleares. Pues claro, y China las está haciendo. ¿España tú crees que es capaz de poner una pequeñita central nuclear? Bueno, sobre California, que sepas que Biden de momento lo ha parado todo. ¿Qué? Que Biden lo ha parado todo. Bueno, ya, pero ya saldrá. Pero se irá Biden. Pero ahí lo tiene parado. Pero se irá Biden. No lo sé. Patricia, cerramos tema y nos vamos a la cuestión de Hungría. No, bueno, pues básicamente es ver si este es el rumbo que queremos para España, ¿no? Pero claro, en el momento en que a un país como a Hungría le sucede lo que sucede, cuando se salta las directrices europeas, algunas de mandato obligatorio y otras no, bueno, pues es lo que hay. Muchos en Madrid, por ejemplo, nos quejamos de la cuestión de Madrid Central, pero es que va dentro de este plan energético de 2030. Claro, es que va. Es decir, que el alcalde lo único que hizo, bueno, pues fue mentir en su campaña electoral, pero al fin y al cabo es lo que hay que cumplir. Por tanto, a lo mejor es el momento de unirse a cierta disidencia de países sureños
que somos los más perjudicados, como frenarlo. decía Giorgia Meloni. ¿Me dejas un matiz eso? y Que decir- cuando hizo la campaña electoral no era obligatorio, era una recomendación de los verdes europeos, cuando se puso la demanda. Luego se cambió a obligatoria. Es más, a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, que están destrozando ciudades enteras como San Sebastián, que se ha convertido en un caos absoluto, porque la contaminación de San Sebastián con el aire del mar ni está ni se le espera. Vamos, se va a donde quiera. Bueno, pues Se no va te a puedo Bilbao, contar se yo. va a Bilbao toda la No, vida. de Bilbao a Francia toda la porquería de la ría. Pero gobernando ya era obligatorio, ¿no? Cuando Cuando tocó ya llega, gobernar. sí, se convierte, por eso la tiene que La mantener. cuestión de Hungría sacaba Patricia Sanz y me manda un mensaje Enrique Calvet, fuerte abrazo Enrique, dice, contad la verdad que no ha sido por el tema del aborto, sino por cuestión de presupuestos y corrupción, no sé qué. De la corrupción. Dicho queda, pero tampoco esto, Enrique, que te lo felicito, por supuesto, ya lo sabes bien, y aquí estará esta semana, tampoco arregla gran cosa. La cuestión es que, ¿por qué a uno es el niño de los azotes? Usted sabe, Enrique lo sabe sobradamente, que en las Cortes antiguas, creo que fue Mark Twain, o Tauweir, como diría Pedro Sánchez, quien escribió una historia de este tipo, es decir, un niño, que era el niño de los azotes, igual que el rey, entonces, igual que el príncipe, pero como nadie podía poner la mano en las posaderas principescas, ¿verdad? Pues había un niño que cuando el príncipe se equivocaba, estudiaba mal lo que fuera, cogían al niño de los azotes, pum, y le pegaban. Bueno, pues Hungría es el niño de los azotes de la progresión europea, me da la impresión. Ana Angelova se ha acercado a esta historia y nos la cuenta. Guerra abierta de Bruselas contra Hungría. A partir de ahora, para la Unión Europea, Viktor Orbán será el primer ministro de una autocracia electoral. La falta de una acción decidida por parte de la Unión Europea ha contribuido, según los eurodiputados, a la aparición de un régimen híbrido de autocracia electoral. Es decir, un sistema constitucional en el que se celebran elecciones, pero que no respeta las normas y estándares democráticos. El resultado no sorprende. De los 7 grupos, solo 2 han votado casi al unísono en contra de la nueva denominación. El Parlamento Europeo se tiñe de luces verdes en una resolución que sentencia a Orbán. Lo que hace Hungría es menoscabar los valores europeos, dicen. Pero la polémica no viene solamente por cómo se denomina el sistema húngaro, sino también por el estrangulamiento económico que eso conlleva. La intención de congelar más de 7.000 millones de fondos europeos. En Bruselas se autofelicitan por el trabajo hecho. Hoy tuvimos un excelente debate y puedo informar que el colegio tomó una decisión unánime. Aunque en realidad parece que no es tan unánime. Morawiecki ve completamente normal respaldar a Orbán en la caza de brujas que el primer ministro húngaro tacha de chiste. Y todo el terremoto llega justo después de este decreto. Las mujeres húngaras estarán obligadas a escuchar el latido de su bebé antes de abortar. El gobierno del primer ministro Orbán, en el poder desde el año 2010, sigue una política en defensa de la familia tradicional, tratando de dar la vuelta al invierno demográfico que otros líderes europeos pretenden paliar únicamente con inmigración. Aunque no es la única razón por la que Bruselas se pone en pie contra Orbán. La Comisión Europea ya le ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión por negarse a reformar la Ley de Protección del Menor, que Bruselas interpreta como un ataque directo hacia el colectivo LGTB. El texto dice, entre otras cosas, que protegerá a los niños de abusos pedófilos o que evitará exponerlos a contenidos relacionados con identidades de género o con pornografía. Sin duda, esta es solo una pieza más en el puzzle. Tanto Polonia como Hungría están en el ojo del huracán porque Bruselas mira con cierto recelo sus sistemas judiciales. La Unión Europea está preocupada, dice, por la independencia de los jueces, al igual que afirma que la libertad de prensa en Hungría es inexistente. Estas son las acciones de una Europa que quiere sacrificar a alguien para seguir viva, eso lo tiene claro. De lo que no parece darse cuenta es de que la víctima de ese sacrificio es ella misma. Claro, es ella misma porque se convierte en algo, ¿cómo decir? Todos hemos, ha sido el discurso además oficial desde hace más de medio siglo, ¿verdad? Hemos visto siempre a la Unión Europea como la salvación para todos nosotros, la garantía de un mundo pacificado en las fronteras europeas, ¿verdad? De una prosperidad compartida, etcétera. Y de un tiempo a esta parte lo que aparece es que hay unos señores, grandes expertos, que nos han llevado por primera vez desde la posguerra, ¿verdad?, a un invierno con frío, está muy bien, con frío en las casas quiero decir, y que además van imponiendo, de forma que inevitablemente parece arbitraria, sanciones a países concretos por cuestiones que en principio son de orden puramente interno y además de forma arbitraria. ¿Por qué? Por desigual.
Yo todavía estoy esperando que alguien en la Unión Europea diga algo aquí por los fondos de formación de la UGT, ¿no? Que era dinero europeo, además. En fin, bueno, pues ya ves. En fin, y más cosas que ahora le contaré. Juan Antonio. Contemos las cosas como son en realidad. En el 2018, o sea, todo esto viene por lo que estamos viendo ahora de cortarle los fondos a Hungría, que se dice pronto, ¿eh? Hay que atreverse, porque aquí dice la señora, bueno, Bruselas, la independencia de los jueces, o sea, Bruselas es como, no, Bruselas es Bruselas, cada nación es la que hace Bruselas, o sea que las naciones también tienen todos los derechos de decir y de hacer, y tanto Polonia como Hungría tienen derecho a actuar. Pero bueno, todo esto viene de que Orbán tiene un conflicto tremendo con el señor Soros y lo expulsa de Hungría, cierra su universidad en el año, pues, un poco antes del 18. Y en el 2018 es cuando Soros pone toda su Open Society Foundation y todas sus instituciones a trabajar para denunciar a Hungría en el Parlamento Europeo. Y lo hace con un informe que hace la señora Judith Sargentini, una holandesa que pertenece a todo el entorno de Soros, que se rodea, 3 de los 5 que escribieron el informe trabajan en las organizaciones de Soros, las 10 instituciones, las 10 ONGs que han redactado el informe que condenó a Hungría en el 2018 y que ha llevado a que ahora Europa le diga que no le va a dar los fondos, las 10 son del entorno de Soros, financiadas por Soros o relacionadas con Soros. Estoy hablando de Amnesty International, Transparency International, Transvainilla de los transexuales, Hunter Society de los LGTBIQ. Todas estas, y tengo la lista con las cantidades, han sido pagadas por Soros y su Open Society Foundation. Si eso es lo que lleva hoy a condenar a Hungría, tiene toda la razón Víktor Orbán en decir que esto es un montaje absolutamente del lobby globalista de Soros y sus influencias en Bruselas. Que no me lo pongan como una decisión correcta de la Unión Europea contra la falta de Estado de Derecho de ese país. Porque además, el Estado de Derecho, hablemos de Estado de Derecho, podríamos hablar un montón. ¿Quién cumple el Estado de Derecho en Europa? ¿España, con su libertad de expresión? ¿España, con su Ministerio de la Verdad? ¿España, con todo lo que está haciendo contra la Constitución? ¿España, que no se puede hablar español en una parte del territorio? ¿Es España? No es España la que habría que condenar por Estado de Derecho. Entonces, lo que quiero decir con eso es, cuidado. El Consejo de Europa, el presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, Pedro Agramunt, lo dimitió Soros con su Open Society Foundation, metiendo a las ONGs en su despacho y diciendo que era un corrupto. Este grupo internacional, basado en Bruselas, con grandes oficinas y que viene a ver al presidente del gobierno en cuanto lo nombran, es un grupo muy fuerte, con unas influencias globalistas en Bruselas enormes y que en este momento va a llevar a que le bloqueen a ese país 7.500 millones de euros. Me parece una salvajada, una vergüenza y, por favor, que no me hablen de totalitarismos, porque lo que estoy viendo es una manipulación de un sector privado, de unas personas de ONGs no gubernamentales que no tienen legitimidad democrática ninguna y que no tienen derecho a influir en la señora von der Leyen de ninguna manera. No obstante, la respuesta que está dando Hungría es muy buena, ¿no? Hoy mismo ya ha anunciado que va a crear esta agencia anticorrupción con expertos independientes, que va a hacer modificaciones en materia de contratación pública, y ya han salido otros del entorno europeo diciendo que eso es una jugada por parte de Hungría, pues bien jugado, ¿no? Además, en la cuestión concreta de la materia LGTBI que hemos expuesto en el vídeo, a mí me llama poderosamente la atención, porque si, por ejemplo, la comparamos con las leyes que en España protegen a estos colectivos, pues una de las grandes demandas de Vox, que esto puede sorprender a muchos, ¿no? Es en esa ley de violencia intrafamiliar que proponen, también se verían protegidas las parejas homosexuales, cosa que con la ley de protección integral contra la violencia, bueno, no me sé el nombre entero, en materia de género, es decir, de la violencia exclusivamente sobre la mujer, no está previsto todo tipo de parejas homosexuales. Luego, incluso la ley española a lo mejor también estaría vulnerando, tal y como está aprobada por la izquierda, al colectivo LGTBI, si eso es lo que verdaderamente les preocupa. Pero en cualquier caso, bueno, pues la lucha que ahora en el caso húngaro se ha centrado contra su supuesta corrupción, cuidado porque puede ser extrapolable a otros países como Polonia o próximamente Suecia o próximamente Italia, y en esto nos vamos a tener que dividir y significar todo aquel que de verdad quiera continuar teniendo poder sobre su soberanía nacional. Solo añadir una cosa, que no nos hable Bruselas de independencia de los jueces, porque el informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia demuestra que hay 25 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 25% de los jueces están nombrados por Soros. Jesús y Romano.
Yo lo de Soros no lo dudo, además Soros es húngaro, ¿no? Y ha tenido viejo problemas enemigo, enormes con Orbán. Enormes. viejo enemigo de Ex-húngaro. 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 Sí. Bueno, bien, pero de origen húngaro, etc. Al margen de eso, yo creo que hay aquí una cuestión que es que se han puesto de acuerdo. Finalmente tampoco... Yo creo que ha sido, en mi opinión, una metida de pata, de la cual me da la impresión de que la Comisión quiere sacar la pata. ¿Esto por qué? Porque Hungría ahora es un país muy importante de cara a tener de tu lado o no tener de tu lado esos países limítrofes con Rusia que andan en intermedio, en posición intermedia. Por tanto, el meterse ahora con Hungría de manera descarada, como ha hecho la Comisión esta semana, a mí me parece que es como lo de España, Marruecos y Argelia, ¿no? Es decir, es una metida de pata de tal naturaleza. Sí. Oiga, mire usted, es que no es... Aquí hay cuestiones de legalidad, ¿eh? Mire usted, el sistema de elección de jueces, peor es el español, que aún no han elegido, por cierto. El sistema de contratación y de transparencia pública en la contratación, que es lo que están ahora diciendo. Oiga, mire usted, efectivamente, vaya usted a preguntar a Suecia o a Italia, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, es que está una cuestión de oportunidad. Oiga, no es el momento más oportuno. Y me da la impresión de que quieren sacar la patita porque se han dado cuenta que han metido la pata. Puede ser, Román. Sí, yo iba por ahí. Sí. Que la reacción rapidísima es una metedura de pata y además lo que hay que hacer es coger a todas las organizaciones vinculadas a Soros, irlas denunciando y que las tiene que denunciar la propia Hungría. Pero hay que denunciarlas también por el Tribunal Europeo. Pero en el Tribunal Europeo y además diciendo la afiliación de cada uno, poniendo nombres y apellidos. Claro. Realmente de acuerdo, decías que cuando Pedro Sánchez tomó posesión vino bien rápido Soros. Bueno, Soros está en Moncloa muchas más veces que los jefes de la oposición, porque es uno de los sitios habituales a los que viene. Entonces eso lo tenemos bien claro. Yo la rápida reacción que ha habido, y no le viene mal a Hungría, es decir, voy a montar la comisión de tal, voy a hacer todo esto, le viene muy bien a Hungría, viene muy bien a los demás países saber cómo se puede bloquear a estos acuerdos precipitados y acelerados que está tomando el Parlamento Europeo para poner luz y transparencia encima de la mesa y poder de esa manera ir desmontando todas las falacias y mentiras que estas organizaciones que te montan primaveras de colores y te organizan el mundo mundial, pues hay que ponerlas en evidencia. Y además, vamos a ver, el final de la cuenta atrás está cerca, porque los hijos de Soros y toda esa organización no tienen nada que ver con su padre. Si se ha muerto la reina de Isabel II, Soros pronto se encontrará con alguien. Pero el globalismo no. Vosotros habláis de una metedura de pata por parte de la Unión Europea y yo, viendo toda la información de estos días, a veces pienso que es algo premeditado, es decir, cargarte a un país como Hungría, es que, no te lo que tiene históricamente unas relaciones buenas en con todo Rusia, caso, en un momento crucial para terminar un conflicto bélico. Que no te lo yo puedes cargar. sinceramente Además, no creo en las casualidades. Esta corriente que ha habido en las manifestaciones de este fin de semana en Francia. Sí. Vamos a ver, romper y la Unión Europea. Vamos precisamente a ello, que es lo que yo quería enriquecer. Pues mira, oye, aquí sí. Todo fluye. París este fin de semana. Creo que tenemos las imágenes. A ver si podemos escucharlas también. Macron, Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, Macron, destitution. Esto es una manifestación fundamentalmente de gente que no entiende lo que está pasando. Básicamente, solo que hay un señor que se llama Macron que anunció hace 10 días que estamos en guerra. ¿Contra quién? Tampoco lo ha dicho, pero se presupone que contra Rusia, pero tampoco está claro el asunto porque una guerra es una guerra. Dijo también que se acabó la abundancia y toda esta gente se pregunta, ¿pero ¿y quién estaba aquí viviendo en la abundancia? Claro. Bueno, esto es como está el ambiente. Vamos a otra cuestión muy importante también, que estaba detrás de lo que han estado comentando tanto Román como Patricia, que es la aparición de voces que dicen Europa esto no era. O sea, en fin, y las naciones que Giorgia Meloni, por ejemplo. Es algo que existe y es un debate que debemos plantear. Es un tema relevante. No es una cuestión de enemistad con Europa, sino más bien un tema de organizar mejor la defensa del interés nacional en una dinámica europea. Porque vemos por las nubes el precio del gas mientras otros países defienden sus intereses nacionales. Pues alguien tendrá que hacerse esa pregunta, claro. Era Giorgia Meloni doblada por Ana Angelova. ¿Iba a añadir Román Cendoya antes de irnos a la publicidad? No, es exactamente eso. Es decir, vamos a ver, lo más importante que yo creo que en este momento está pasando de crisis no es que hay que romper la Unión Europea,
es que la Unión Europea tiene que hacer una reflexión interna de sus dinámicas adquiridas. ¿Por qué? Romper la Unión Europea, eso sí que favorece a Rusia, a China, a Estados Unidos y hasta la Unión de Estados Africanos. Sería el mayor desastre que podríamos hacer en un mundo global, que no del globalismo. Ahora bien, lo que hay que hacer es reflexionar conjuntamente cómo dar satisfacción a unas soberanías nacionales dentro de un conjunto que es la Unión Europea. Eso es todo lo que hay que plantearse y ese es el problema que tienen los señores de Bruselas, que tienen que hacerse un harakiri en algunas cosas, como en su momento se hizo en la transición española a las Cortes. Pero el problema es que es más fácil que pase eso en un momento de crisis que en un momento de opulencia, porque el lugar al que ha llegado Europa es porque había dinero a las puertas, no había crisis y era el crecimiento infinito. En el momento que estamos en crisis todo el mundo dice, bueno, vamos a ver cómo va esto. Y eso es lo que ahora se tiene que plantear, porque sería tal irresponsabilidad por parte de todos el destrozar la Unión Europea, que otra cosa es replantear la Unión Europea en los términos que debería de ser la Unión Europea, como se creó en su momento y como ahora, para el siglo XXI, habrá que volverla a pensar. Completamente de acuerdo con tu planteamiento soberano. Está claro que Francia, Italia, Meloni, otros, están empezando, Hungría, Polonia, a empezar a plantear que los intereses del país soberano están por encima de cualquier arreglito que podamos hacer en Bruselas. Pero creo que hemos aprendido todos del Brexit, que al que le ha ido fatal es al Reino Unido, que tendrá Estados Unidos y ahora es un Estado asociado. Pero entonces sí que es depender de Estados Unidos. Mi punto rápido era, ¿quién se va a atrever de nuestros políticos en este país a ir a Europa y plantearlo? Porque Italia sí sabemos que lo va a hacer. Ese es el tema que hay que saber. Ese plan muy rápido. Porque no los veo, no los veo en esto. Lo que quieras decir, que sea muy rápido, por favor. No. Iba a decir... Tú decías la Europa de origen, bueno, vamos a ver, es que la Europa todavía no tiene nada que ver con la Europa del Tratado de Roma. Pero hay que adaptarse a los tiempos. No, y la Unión Europea se va transformando en una especie de Estados Unidos europeos sin que nadie pregunte y sin que nadie le dé el consentimiento ni a la Comisión ni al Parlamento, así porque así. Cuando se ha preguntado, cuando hubo una constitución o un intento de constitución, se dijo que no. Claro, precisamente el problema es, y nosotros aquí tragamos con cosas que nuestros partidos aquí denuncian después de haber votado que sí en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que denunciaba el otro día Alejandro Hernández, abrazo fuerte por cierto, en el Parlamento andaluz? Y además lo dijo pues como es Alejandro. Alejandro es una persona que es un pedazo de pan. Entonces va a reñir a Moreno Bonilla y le riñe pues con ternura, porque Alejandro es así. Pero con ternura y todo, lo que dijo tiene más razón que un santo. Le escuchamos. No hace 20 minutos, más o menos, que he hablado con el portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, con Jorge Buxadé, y me comenta, ha publicado además un tuit, que hoy se ha votado una propuesta allí, en el Parlamento Europeo, en la que aparentemente, pues como hemos hecho hoy aquí, se hablaba de sequía, pero al final lo que se disponía en esa iniciativa es que, bueno, pues el rechazo a la limpieza de bosques y de montes, se pide acabar literalmente con los pantanos, con los embalses y con las presas, y se pide pues esencialmente el fin de la agricultura intensiva y reducir la producción ganadera. Eso se ha votado hoy en Bruselas. ¿Y saben qué han votado los eurodiputados españoles? Vox ha votado que no. Pero los eurodiputados españoles del Partido Popular, del Partido Socialista y de los grupos de la izquierda han votado que sí. Han votado que sí. Entonces, comprenderá usted, y yo se lo digo además, por supuesto, desde el respeto, pero además también se lo digo desde el aprecio que sabe usted que le tengo desde la pasada legislatura. Aquí se puede venir mejor o peor informado. Unos tienen mejor acceso a esa información y otros lo tienen peor. Pero lo que no se puede hacer es venir a faltar a la verdad. Porque comprenderá usted, es poco más o menos que es una incongruencia rasgarse las vestiduras defendiendo a nuestros agricultores cuando en el escenario en el que se está dilucidando el futuro de nuestro sector primario les estamos pegando una puñalada trapera. Y eso es lo que han hecho hoy ustedes allí, en Bruselas.
Está la diferencia que hay entre una cosa que dices aquí, o sea, dices ahí una cosa y aquí vienes y mientes y en realidad estás engañando a todos los españoles. Yo quiero saber qué se ha votado y me gustaría leer, y he pedido que me manden el informe de qué se ha votado, porque ese discurso es contradictorio con que se ha aprobado la PAC. Es decir... eso ahora te lo mando, pero lo que se ha aprobado es exactamente eso, lo publicaba de si no me equivoco. ¿Qué tipo de acuerdo es del Parlamento? ¿Qué se ha votado? Y cómo, porque... es decir, pero es que se ha aprobado la PAC. Claro, pero está en línea con lo que dice el primer ministro holandés, que se está cargando su agricultura. Pero ¿cómo en este momento van a cerrar los Porque pantanos? lo que sacas, pues acá, ahí es donde precisamente está la cuestión. Entonces, ¿con qué que lo que se ha votado es exactamente eso? No te quepa duda. Ha sido este fin de semana. En el Telegram de Julio Ariza, por cierto, lo tiene usted todo. No, sí, ya he visto, pero es que yo quiero saber dentro del contexto de qué marco es, porque no me cuadra con la PAC, que yo estaba en agricultura. Con la PAC, efectivamente, porque tú has estado en agricultura. ¿Cómo se aprueba eso si el regadío se basa... que están las cuotas de regadío y no regadío, está todo cuantificado con el cierre de los pantanos? ¿Vale? Es que no cuadra. Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, yo he visto el vídeo y he dicho, ¿qué he hecho? He pedido que me manden el acuerdo del Parlamento Europeo para leerlo, pero no lo entiendo. Es decir, no dudo de que lo que le está diciendo sea cierto, pero es contradictorio incluso la aprobación del Parlamento Europeo con la PAC. Pero está en línea con lo que el primer ministro... Pero bueno, eso por supuesto. O sea que... Está en línea con lo que el primer ministro holandés, que es Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo, y está destrozando su agricultura y paralizándose. Está en línea con una especie de voluntad de paralizar y de hundir la agricultura europea. De hecho, había un vídeo sobre ello en el Telegram de Julio, hablando precisamente sobre el tema, la cuestión holandesa, ¿no? Como siendo el segundo exportador mundial. Es así como estamos. Y Román se hace cruces. ¿Y qué se le va a hacer? Pues ¿qué es lo que hay? Pues cómo nos sabemos cruces todos. Vamos, Publi, que nos vamos a la publicidad, que son ya que se aprueba en el Parlamento Europeo. Vamos. Antes de irnos a la publicidad, tengo que contar una cosa. Seguro que usted ha firmado alguna póliza de seguros alguna vez, porque todos hemos caído inevitablemente en ese calvario, ¿verdad? Y cuando usted la firma, le dan un montón de coberturas. De asistencia de todo, asistencia jurídica, asistencia informática, asistencia en viaje, bricolajes, qué sé yo. Y luego se te olvidan, claro. Que las firmas hasta que... Luego llega un momento en que lo necesitas y lo último que se te ocurre es pensar, anda, hace 17 años yo firmé. No, se te va. Bueno, hay una casa que te lo recuerda, que te recuerda permanentemente todo lo que puede hacer por ti, lo cual está francamente bien, que es Santa Lucía. Así que tiene usted Santa Lucía en la web o en la app de Santa Lucía. Recuerde todas las prestaciones, todas las coberturas que puede usted disfrutar teniendo precisamente un seguro con ellos. Así que aquí se lo recordamos. Pausa para la publicidad. Y en la vuelta vamos a ver esa historia de Ucrania y de cómo está allí el frente de guerra. Ya habrá bronca aquí con toda seguridad, como siempre, pero bueno, para eso estamos. 22:53, 21:53 en Canarias y vámonos con el asunto de la guerra de Ucrania. Sabe usted que lo último que pasó fue una gran ofensiva o contraofensiva, como usted lo quiera llamar, según lo que se ponga, ¿verdad?, ucraniana sobre posiciones rusas, que parece haber parado, y ahora en la retirada la polémica de unas supuestas fosas comunes de ejecuciones que los rusos habrían perpetrado allí. Este fin de semana todos los medios han informado sobre la versión ucraniana, que es de lo que informan los medios en España, porque sabe usted que los rusos están prohibidos desde el principio. Se prohibieron literalmente. Los rusos cuentan otra cosa sobre lo que allí ha aparecido. No le quepa a usted la menor duda de que tanto lo que cuentan unos como lo que cuentan otros es mentira, porque en todas las guerras pasa eso. Así que seguramente, con un poco de suerte, dentro de 7, 8, 9 años sabremos realmente lo que ocurrió. Recuerde usted que la matanza de Katyn, durante mucho tiempo, porque le convenía también a los americanos, pasó por una matanza que habían hecho los alemanes, cuando había sido una matanza que hicieron los soviéticos, que tardaron muchísimo en reconocerlo. Recuerde usted que desde el principio de la guerra, toda la propaganda de guerra ucraniana, en realidad occidental, en fin, incide en aquellos aspectos más siniestros del comportamiento soviético durante la Segunda Guerra Mundial, de violaciones, fosas tipo Katyn o Paracuellos, en fin, que era el precedente, ¿verdad?, etcétera. Y toda la propaganda de guerra rusa insistía en lo mismo en que insistió la propaganda de guerra soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Los otros son los nazis. O sea, que es que realmente hay que tomarse las cosas con muchísima templanza. Bueno, dicho esto,
Hoy Jorge Prieto estaba en la redacción y dice, ¿de qué hablamos? Pues mira, vamos a contar lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y ya sabemos de antemano que lo que vamos a contar no es lo que ha pasado, pero bueno, es lo que nos cuentan que ha pasado, y es esto. Diferentes versiones respecto a los entierros de Izium. Por un lado, los ucranianos denuncian que más de 400 cuerpos fueron encontrados en una fosa común con signos de tortura y donde hay familias enteras y niños entre los cadáveres hallados. A su vez, apuntaban que las cruces estaban numeradas en vez de con los nombres de los fallecidos. Queremos que el mundo sepa lo que realmente está pasando y a lo que ha conducido la ocupación rusa. Bucha, Mariupol, ahora por desgracia Izium. Rusia deja muerte por todas partes y debe rendir cuentas por ello. Por otro lado, según el testimonio de un testigo en el entierro, apunta que los cadáveres no eran víctimas torturadas por los rusos, sino soldados ucranianos a quienes los rusos enterraron bajo el bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Muchos bombardeos asesinaron a habitantes de Izium, unas armas que según fuentes eran de los propios ucranianos. Además, durante la guerra, los cuerpos ya enterrados fueron abandonados en el campo de batalla por sus propios comandantes. Por su parte, según el testigo, en los entierros yacen los civiles que vivían allí y fueron asesinados por el ejército de su propio país, y que todos los militares enterrados que tenían documentos de identidad fueron registrados en un registro especial. Según apuntan, todos ellos fueron enterrados según las tradiciones cristianas. ¿Es posible compaginar una versión y la otra? Evidentemente no. Pero bueno, esto es así desde el principio de la guerra, es decir, pero aquí hay que contar las dos cosas. En fin, esto es lo que hay. Y no, es que tú has dicho, la información de la guerra de un lado y del otro es información de guerra. Entonces, dentro de años sabremos qué es lo que ha pasado. Estamos sujetos a esa y la propaganda. Es eso, y además estamos sujetos a esa propaganda, estamos sujetos a eso, bueno, y esto está pasando porque se invadió Ucrania, punto. Ya está. Ahora, que unos dicen han sido estos, los otros han sido los otros, unos somos muy buenos, tarde me parece que los otros son buenos. Rusia ha dicho que es todo Rusia mentira y que demostrarán que no. Rusia ha negado todo esto. Esta tarde han bombardeado la central nuclear de Mykolaiv y mañana esta será tarde que los ha caído una bomba a 300 metros de reactor. Pero mañana ¿Cuál será es aquí que la información que llega? Han bombardeado la central nuclear y todo así. Claro. Y mañana será que han sido, además, es un torpedo echado o fabricado por algún país de la OTAN. Y así todos los días. O sea, yo creo que no podemos entrar es muy difícil en plena guerra y con propaganda si falta información directa en condenar todavía. No, es propaganda pura y dura y lo que hay que pedir es que se sepa al final qué ha pasado. Pero lo que sí, a mí lo que se grita en las calles de Francia es libertad, paz y soberanía. Y la palabra del medio, paz, en este momento yo creo que es lo más importante. No he visto... no me digáis que no es asombroso que el secretario general de Naciones Unidas, que se supone que era el que tenía que intervenir por la paz, ¿no? Yo no le veo ni iniciativas, ni movimientos, no hay una sola palabra de la ONU por decir vamos a hacer la paz. Y sin embargo... de la ONU ni de nadie. Ni de nadie. Yo no recuerdo ninguna guerra desde los tiempos de cuando yo era pequeño, era que Vietnam. Claro. Bueno, un poco antes. Los medios, por supuesto, no lo piden, al revés. Se pone la banderita ucraniana y tenemos que ir de un lado. Los medios no lo piden. Nadie lo exige y esto están callados. Entonces, lo que yo creo que también la gente tiene que empezar a pensar es, si no, o sea, la paz, todo el mundo sabe que está en el centro del hundimiento de Europa en este momento. Si no logramos la paz, tal y como vamos, con inflación, precios de las materias primas, del gas, de la energía, Europa pierda su productividad, va a haber paro, recesión, y ya lo ha dicho la Georgina, me parece que no, ¿cómo se llama? La directora del Fondo Monetario Internacional. Cristalina Georgieva. Se llama Cristalina, ¿cómo se olvida ese nombre, Juan Antonio? Perdón. Es una cosa como de Gregorieva y Cristalina me ha salido Georgina. Pero bueno, ese es el problema. Ha dicho, vamos a la recesión y es por la guerra. Bien, si el análisis del Fondo Monetario Internacional es que lo que nos va mal es por la guerra, ¿por qué no intentamos solucionar la guerra? Pero fíjate, por lo menos a mí intentemos me encanta solucionarlo. Porque lo dice también Pedro Sánchez, y todos sabemos que íbamos a la recesión sin la guerra. La guerra es un factor multiplicador de la recesión. Muy multiplicador. Pero que vamos a la recesión por la guerra, no. Vamos a la recesión por unas políticas erróneas en una situación de circunstancia mundial de transformación absoluta de los modelos económicos, por una situación que afecta después del COVID, que ha sido un acelerador a los suministros desde China, a las materias primas mundiales. Entonces, mire, la guerra es un factor más. Porque además se va a acabar esta guerra y va a empezar otra. Y entonces no puede ser que la excusa sea la guerra. Mire, que es que tenemos un lío de narices
y no es la guerra. Ya, pero tú quitas la guerra en este momento, hacemos la paz, nos ponemos de acuerdo, los precios bajan de la energía, la gente tiene calor este invierno. Pero si va a empezar otra paso mañana, ¿qué está esperando? Si hay lista de espera, hay un atasco de guerras. Pero luego es un factor clave. Pero es un factor, sí. Y luego lo que yo digo también es una cosa, hay varios países que están poniendo en cuestión el seguimiento absoluto a OTAN en esta historia. Yo creo que tienes que seguir siempre el convencimiento de la soberanía de tu país, defender a tu país y los intereses de tu país por encima de los intereses de cualquier agrupación. Los países están empezando a darse cuenta, la gente empieza a protestar, ¿hasta dónde voy a seguir yo este belicismo y el no poder? Yo no veo del lado de Biden, desde luego, y del lado de la OTAN, gana alguna de parar esta guerra, al revés. De Rusia no oigo nada tampoco, pero desde luego del lado occidental no veo ningún interés y si no al revés, meter muchísimas más armas y que esto dure y dure. Pues muy bien, vámonos a la recesión y como la señora von der Leyen ya lo ha asumido, nos dice que nos apretemos el cinturón porque esto va para largo. Bueno, pues yo digo que al revés, que paremos la historia y que digamos, mire usted, puede ser que Ucrania, ha dicho que la guerra va para largo. Perdona, puede ser que yo no esté de acuerdo a lo mejor con lo que está haciendo la OTAN. Puede ser que no estemos de acuerdo con lo que está haciendo la OTAN y quizás es el momento de empezar a decirlo. Solamente lo sugiero, porque no pasa nada por decir que no estás de acuerdo con lo que está haciendo una agrupación. La gente que ha salido en París tampoco está de acuerdo con la OTAN. Nada. Pero también ha habido las elecciones y ganó Macron. Es decir, que está muy bien que las minorías dicen y hacen, y luego si te metes en un club, si quieres te vas. Pero el club también toma decisiones. Que no son democráticas votadas por todo. Mira, podíamos votar todos los días todo lo que hiciera falta porque no hace falta el Parlamento. Todos tenemos capacidades biométricas indudables en el que todos podemos votar todo. Ahora bien, el sistema asambleario mundial es una catástrofe global autodestructiva en una semana. Pero si es a la soberanía, ahora, ¿por qué va a ser la soberanía nacional y no mi soberanía individual? Es que los modelos son todos válidos para cuestionarlos. Sí, pero hay modelos... Mira, y cuando vienen los nuevos políticos, estos que estamos pidiendo que entren, resulta que son peores que los anteriores. Porque mira todo lo que está entrando de morralla en un montón de... la nueva política, la forma de hacer política, los nuevos políticos, y están montando unos líos que te caes. Muy rápidamente. En todos los partidos. Muy rápido. Muy rápidamente, deja hablar un poquito. Sí, muy rápidamente, Juan Antonio que cierra, luego Jesús, luego Patricia, luego Policía. Solamente la cumbre de Madrid, apuntar del dedo a Rusia para siempre. China es el segundo que vamos a perseguir. Y lo tercero, perseguiremos los intereses económicos allá donde se vean afectados. Yo no estoy de acuerdo. La economía de mercado no funciona así a golpe de Kalashnikov. Jesús Trillo, Patricia Sanz. No, esto empezó con una historia de desinformación, ¿no? De desinformación sobre si dicen la verdad los ucranianos, dicen la verdad los rusos, etcétera, cosa que pasa en todas las guerras. Claro. Ahí está Abu Simbel, testimonio de la batalla de Cádiz hace 1500 años, es decir, que por tanto, y siguen diciendo los egipcios que ganaron ellos cuando en realidad parece que ganaron los hititas, ¿no? Por tanto, esto es una cuestión de la guerra. Ahora, yo creo que habéis dicho una cosa, pero que luego no, hay que continuarla. Es decir, lo más importante es parar esta guerra, pero por una sencilla razón, porque efectivamente la inflación actual, por ejemplo, no se debe a la guerra exclusivamente en absoluto. Diga lo que diga Sánchez y diga lo que diga Ursula von der Leyen. El asunto es que la guerra puede dar lugar, no ya a inflación, sino a la quiebra total de la humanidad. A escasez alimenticia, es que esto se para, recesión. Primero que nadie descarta que se apriete el botón rojo. Por supuesto. Por parte de Rusia antes de verse en la última miseria. Por tanto, y luego, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que Rusia aún no lo ha hecho y lo puede hacer. Claro. Y en segundo lugar, nadie sabe cómo acaba una guerra. Sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba una guerra. Y esto cada día está más feo. Pregúntale a los hititas. Me emociona esa referencia a los hititas. Pueblo europeo siempre olvidado. Gran pueblo, en fin. Hattusa era la capital. Patricia Sanz. Sí, además, bueno, precisamente el movimiento húngaro, por eso apuntaba antes que no ha sido algo casual, es algo premeditado y es una mayor dependencia, al fin y al cabo, de Estados Unidos, que está siendo el gran beneficiado de esta guerra. Un único apunte a lo que era el comienzo de toda esta reflexión que estábamos haciendo. Nos encontramos en una guerra o invasión, o como queramos llamarlo, en la que por primera vez todos podían grabar con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo y, sin embargo, la información ha desinformado absolutamente al periodista, al informador, sí, claro. Y por ende a... Si ahora no le digo a usted que tiene vídeos inéditos en el Telegram de Julio me llama en tu instante y digo, oye, y no has contado, por ejemplo, los bombardeos ucranianos sobre Donetsk de este fin de semana.
no ha sido en ninguna parte. En el Telegram de Julio, Julio Ariza el Toro, los tiene usted, en fin, y otras muchísimas cosas. Vamos a la publi ya, hacemos una pausa, empezamos enseguida con la información política nacional, aunque todo lo que hemos contado en realidad nos afecta directamente, pero bueno, hay que hablar de las manifestaciones de este fin de semana, de la reivindicación de la libertad lingüística de los españoles, que solo de verdad solo con enunciarlo ya te da estremecimientos, y de otras muchas cosas. Bueno, y de los reyes, que han estado todos los reyes que tenemos, 4 como los de la baraja, ahí en el funeral de Isabel II. Le cuento, antes de irnos, que este vino que tenemos encima de la mesa es el de Caraval, el de nuestros amigos de Caraval, el mejor vino extremeño que ahora Bodegas Caraval le lleva directamente a su casa. Si usted entra en la web caraval.es, puede disfrutar de un 25% de descuento con el código TOROTV, o en la web. La web también tiene una parte TOROTV donde puede encontrar productos con botellas de regalo de hasta un 35% de descuento, como lo que vamos a ver enseguida en pantalla, que son 12 botellas de vino y una botella Magnum por 86 €. Ahí está. Entre usted en la web caraval.es o llame por teléfono como toda la vida, que le van a atender encantados y le explicarán todas las ofertas y ventajas. Aquí tenemos, como usted sabe, el KBA, que nos parece una maravilla, que es el que tiene el circo de Mérida, Teatro Romano, aquí de Mérida en la etiqueta, y que degustamos siempre pensando en usted, en lo bien que se lo va a pasar cuando también se lo deba. Pausa para la publicidad y a la vuelta el bilingüismo, cordial y no cordial. 23:11, 22:11 en Canarias. Vámonos con la manifestación de este fin de semana por la libertad lingüística, porque España es un país donde no se puede estudiar en español en determinadas partes del territorio nacional, que es una cosa realmente alucinante. ¿Y cómo se lo toma el resto de las fuerzas políticas? Es interesante. Bueno, vamos a ver lo que pasó en la manifestación y luego comentamos alguna cosilla más. Decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles este domingo en Barcelona para exigir a la Generalidad y al gobierno de Pedro Sánchez que se cumplan las sentencias a favor de la introducción del español en la enseñanza obligatoria. A pesar de las trabas de la Generalidad y de su presidente, Pere Aragonés, gracias a la asociación Escuela de Todos, los ciudadanos han podido salir a las calles a reivindicar sus derechos. Casi una década atrás, estas manifestaciones a favor de la nación de España y en contra del separatismo únicamente contaban con unas pocas miles de personas, mientras que ahora el apoyo es mucho mayor. Desde el golpe de Estado en Cataluña, el apoyo a la desunión de España es cada vez menor. Ejemplos de ello han sido las diadas, a las que cada vez ha asistido menos gente. La movilización en contra de la exclusión del español en la enseñanza catalana ha contado con diferentes dirigentes políticos, entre ellos el líder de Vox, que ha pedido que se aplique el artículo 155. Y debe ser sometida mediante la aplicación de un artículo 155 duradero para garantizar los derechos de aquellas personas que hoy ven pisoteada su libertad y sus derechos en lo más elemental. A su vez, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha afirmado que la Generalidad está pisoteando los derechos de los ciudadanos. Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes. Pero también denunciamos que esto se produce con la complicidad del Gobierno de España. Por su parte, Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, ha criticado la imposición antigua, ridícula y sectaria. Que es que en cualquier rincón de España se pueda estudiar también en español y luchar contra esta imposición antigua, ridícula, sectaria, que es la imposición lingüística que sufrimos desde hace décadas en Cataluña. El Ejecutivo no hace nada al respecto. El separatismo cada vez tiene menos protagonismo y ahora incluso quieren que el catalán sea considerado un idioma oficial en la Unión Europea. La situación es descabellada y mire usted, que los separatistas busquen crear su propio mundo, incluso si conlleva la palabra es limpieza étnica, porque esa es la palabra, como en su momento se empezó a hacer en el País Vasco, por cierto, ¿verdad? Bueno, pues digamos que entra dentro de lo normal, pero el problema en España no es que los separatistas hayan hecho su política, el problema es que los no separatistas les han dejado hacerla. Ahí está Inés Arrimadas, que yo no tengo la menor duda de que es sincera en lo que dice, y lo ha batallado, pero ganó unas elecciones y se marchó, porque no podía formar gobierno.
he visto a Cuca Gamarra y tampoco tengo la menor duda de sus convicciones. Pero quiero recordar aquí a un ministro de Educación del gobierno de Rajoy, don Íñigo Méndez de Vigo, provincia de Pontevedra, ¿verdad?, que dijo con todo su cuajo en las Cortes que no había ningún problema con la escuela en Cataluña. Y quiero recordar también que en Galicia ha estado gobernando el señor Feijóo, cuya visión sobre el problema es, bueno, que lo diga él mismo, Emplear nuestros idiomas para señalar a los ciudadanos no solo es una práctica ilegal e injusta, sino que además es una práctica condenada al fracaso social y al fracaso judicial. Y cuando estemos en el gobierno, vamos a aplicar todos y todas las herramientas del Estado de Derecho para conseguir la cordialidad lingüística en España, para garantizar el conocimiento de los idiomas de España y para garantizar la libertad en el ejercicio de los idiomas. ¿Qué hacer? Pero ¿qué carajo es la cordialidad lingüística? Si el problema no es lingüístico, es un problema legal, es un problema de derechos, es un problema de que una administración que se niega a cumplir la ley y se la bufa, y se la bufa todo el mundo, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué cordialidad lingüística? Por otra parte, Feijóo, hay un clásico autor un autor religioso de la mística cristiana, Nicolás de Cusa, que acuñó el célebre término coincidentia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. O sea, Feijóo cada vez que habla porque es incompatible, y él lo sabe. O sea, no puedes hablar de cordialidad lingüística y de aplicar todas las herramientas, porque el problema es que no se aplican las herramientas en nombre de la puñetera cordialidad. Es que vamos a ver, la cordialidad lingüística, si no se cumple la ley, no es cordial ni es lingüística, y sin todas las herramientas de la ley son el 155 hasta el final en materia de educación y lingüística. No hace falta aplicar el 155 general en Cataluña, con aplicarlo solo en materia educativa, ya que la autonomía no hace lo que tiene que hacer como parte del Estado en el cumplimiento de la normativa, pues oye, le aplicas un 155 lingüístico, educativo y ya está. Eso es lo que tendría que explicar el señor Feijóo, si está dispuesto a hacerlo o no. Pero vamos a ver, que en el mundo hay dos personas que están criogenizadas, esperando mejor vida. Son Walt Disney y Alberto Núñez Feijóo, que es decir, que estando quieto parado, todos los días le llegan no sé cuántos mil votos gracias a las políticas de Sánchez. Entonces, claro, estos pronunciamientos le ponen en un membrete, que decía alguno, en un membrete, de tenerse que mojar un poco y bueno, tiene por lo menos las raíces gallegas que le permiten decir lo mismo y todo lo contrario. Pero está claro que en Cataluña hay un lío horrible y hay que solucionarlo, porque no es una cuestión local ni regional, es una cuestión nacional. Ayer dijo algo más, ayer dijo que anunció entre otras cosas que iba a crear un cuerpo superior, si llegaba al gobierno, un cuerpo superior de inspección de educación para hacer cumplir ese tipo de cosas, ¿no? El cuerpo de inspectores del Estado ya existe. Si el cuerpo se llama el Gobierno Central y tiene que hacer cumplir... En definitiva, aquí, como bien has dicho tú, el problema fundamental, aparte del tema del bilingüismo cordial que dice nuestro amigo Feijóo, aparte de eso, es que se está incumpliendo sistemáticamente la ley. Las resoluciones de los tribunales, es decir, ya no las leyes, que por supuesto la incumplen todos los días, sino que el sistema para hacer cumplir las leyes, que es el Poder Judicial. Es decir, ya no se respeta ni a los jueces. Y eso se llama golpe de Estado. Cada vez que se incumple por parte de un gobierno de una autonomía una sentencia judicial y no hay manera de cumplirla, se está pegando un golpe de Estado. Totalmente. Y en consecuencia hay que aplicarle el artículo 155. Es la única posibilidad de exigir el cumplimiento de las resoluciones. Patricia Juan Antonio. Sin embargo, la primera herramienta que tenía que haber aplicado el señor Feijóo era la de haber asistido a esta manifestación, ¿no? Durante el fin de semana. Sí. Quiero decir, además con todos los ataques que recibe precisamente por cómo ha gestionado la cuestión lingüística cuando él estuvo presidiendo la Xunta de Galicia. Bueno, pues quizás la primera solución hubiese sido que asistiera a esta manifestación, porque además se granjeó todos los insultos del señor Abascal y de Arrimadas con toda la razón. Ese era el primer ejemplo que tenía que haber dado. Y en segundo término hablaba José Javier de esa administración, ¿no? Que es la encargada. Es que estamos hablando de una administración que es la representación del Gobierno central en una región. Es decir, que sí o sí no solo tiene que cumplir la ley, sino que tiene que dar ejemplo. Luego, si cuenta con la aquiescencia del Gobierno central, bueno, pues con más razón estoy de acuerdo, Jesús, en que estamos en un golpe de Estado. Y son muchos los mecanismos, ¿no? El artículo 155,
bueno, llevado incluso a algún extremo Bueno, sí, aplicar ahí- en parte algún estado excepcional. En fin, hay muchísimas herramientas legales con las que hacer cumplir la ley y que, por cierto, el Partido Popular lo aplicó mal y tarde. Y además se quitó de en medio a una gran política que, a mi juicio, era Soraya Sáenz de Santamaría, dejándole bueno, pues a la cabeza de todo este conflicto. Que además, Esta interpretación sobre el destino de Soraya yo no lo había escuchado nunca. pues sí, además, yo sí, a más personas sobre cómo bueno, pues ella se vio al frente de una sociedad catalana absolutamente ya rota. Que de hecho este va a ser la ella primera pensó gran que lo iba a cuestión. resolver. Y la Ella educación, se vino arriba. La educación es la única que- manera de resolver el conflicto que ahora mismo existe en la sociedad catalana. Porque existe. Quien quiera Cuando negarlo, cuando tampoco hacía es verdad. ajitos con el representante de Esquerra Republicana y pensaba que, Soraya Sáenz de Santamaría, los independentistas catalanes le tomaron el pelo por el desayuno, comida, merienda y cena. Y ella estaba encantada y no se ha visto en otra igual. O se dejó morir políticamente, intentando resolver el conflicto. Hay No, si muchas era luego maneras de como un verlo. abanico con unas varas tal. Es que en su partido tampoco la quisieron. Yo creo que vamos a ver las cosas de manera realista, de lo que puede pasar realmente o lo que no va a pasar, ¿no? Y lo primero, Alemania y Francia. ¿Os imagináis a Alemania y Francia poniendo en duda el idioma francés en cualquier parte del país o rompiendo los derechos constitucionales de los franceses en utilizar el francés o en utilizar el alemán en Alemania? Es impensable. Solo en un país como este está ocurriendo esto en este momento. Entonces, dos, no basta con enviar a Cuca Gamarra. Mira, no. Ya sabemos perfectamente que no vas a defender, señor Feijóo, no va a defender el español en España. No lo va a defender. Y por eso soy pesimista cuando habláis del 155, porque este gobierno socialcomunista no lo va a aplicar. Eso por supuesto. Pero el gobierno del Partido Popular solo tampoco lo va a aplicar. Es decir, olvidaros del español en Cataluña por el momento. Me da la sensación que estamos soñando. Y por eso solo veo una tercera vía. Como bien has dicho, esto es un golpe de Estado. Pero es más que un golpe de Estado. Esto es romper el Estado, más o menos romper el Estado de Derecho. Y cuando Hungría rompe el Estado de Derecho, le llaman cosas, ¿verdad? La persiguen y le quitan fondos. Al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a denunciar a España. Y si tenemos que pagarlo, que lo paguemos. Pero hay que parar esto. Esto no le da importancia a Feijóo, no le da importancia a Sánchez, pero estamos hablando del idioma español, que es la base que respeta nuestra Constitución y que es la base de nuestra identidad nacional. Y pierden la identidad nacional sin ir a la manifestación el partido que pretende sustituir a Sánchez. ¿Y queremos ser optimistas con el 155? Jamás. Jamás lo va a aplicar. O sea, que no soñemos. Si la gente quiere votar al Partido Popular, sabe lo que tiene con el español. Entonces esto hay que arreglarlo de otra manera. Y alguien tiene que inventar otra manera porque por la clásica no va. La clásica es el chalaneo en España. Y eso es lo que se tiene que acabar y eso forma parte de ese programa de rectificaciones absolutamente imprescindible. Yo creo que es denunciar a España. No le veo otra. Pero denunciar a España no te entiendo. Denunciar a España por ruptura ante el Parlamento Europeo. Primero una iniciativa, un informe Sargentini, luego un informe que lleva una votación en el Parlamento Europeo. Se está rompiendo el Estado de Derecho en España. Oye, ¿se puede iniciar? No veo el problema para iniciar un proceso así. ¿Se está rompiendo el Estado de Derecho en España? Sí, porque no se respetan. ¿Por Cataluña? Por el que el gobierno no respeta los derechos constitucionales de los españoles que están en Cataluña en particular. Pero eso tendrá que ser a través de un recurso de una persona que se vea afectada en sus derechos. Pues que lo haga o con el gobierno o a través de un recurso privado o de una persona o ante el Tribunal de Eso será ante el Tribunal de Estrasburgo. Pues ¿no? al Tribunal. Pero yo no veo que por política lo logremos, ¿eh? No lo veo. A no ser que gane a lo mejor Vox, que sí pretende hacerlo, me imagino. Pero lo veo complicado. Es que aquí yo creo que, vamos, a mí no se me ocurre otra cosa. Si es verdad que no está... Es decir, el único tribunal que tiene facultades de ejecución extraordinarias es el Tribunal Constitucional. Oh, efectivamente. Los demás no... El problema es lo que los demás tienen que hacer. Cumplir la ley es el 155 de la Constitución. Pero que no lo van a aplicar. Porque estamos hablando de un conflicto de jurisdicción. ¿Sí? Entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que en este caso es Cataluña. Pero ¿y si no lo aplican? Si no está usted cumpliendo las resoluciones judiciales, pues habrá que llevarlo ante... Y si los ¿A dónde hay que políticos no llevarlo? quieren, Y habrá que inhabilitar a la gente que... Mira, cuando sale hay que inhabilitar entonces al político. Pero bueno, pero Pues hay que inhabilitar al judicialmente. O sea, político. vamos a ver que mecanismos hay muchos. Claro. Lo que pasa es que... Pero eso hubiese correspondido a Pedro Sánchez, la inhabilitación Sí, claro. de Per Aragonés o de quien corresponda para que, oiga, pues para que se aplique una sentencia que además no es nada más ni nada menos la del TSJ de Cataluña que una confirmación de la del TSJ, Pero, con lo cual... Si no queremos perder el español y sabemos que Pedro Sánchez no lo va a inhabilitar y que el siguiente partido no le da la gana de defender el español, entonces por favor hagamos algo.
porque si no está perdida la batalla, ¿eh? Y eso es muy grave. Claro. Bueno, en fin. Yo no sé quién decía hoy que iba a proponerle, que cuando reciba la próxima, en fin, el próximo trimestre de IVA, va a proponerle la cordialidad fiscal a la agencia tributaria. A ver si por ese camino. Porque, en fin, por cierto. Yo creo que un fiscal puede iniciar una acción por lo mismo que se inició la otra vez. ¿Perdón? Que un fiscal cualquiera. Que un fiscal. Sí, podría, sí, ¿no? Podría. ¿No? Claro, podría. ¿Y a qué espera? Sí, por cierto, que corre por ahí un meme de esto de correo y tal, de estafa diciendo que la agencia tributaria le ha seleccionado porque le va a devolver 450 euros. Yo no sé, o sea, que quien haya hecho eso no conoce a la agencia tributaria española. No, eso lo ha hecho un extranjero. Me lo pasa mi hijo mayor y digo, esto en fin, en España es inconcebible. Eso lo ha hecho un extranjero, un no residente. O sea, que no sabe lo que es aquí la agencia tributaria. En fin, bueno, vámonos a Inglaterra, venga, que yo sé que está deseando Jesús Trillo hablar de tal. Ahora una cosa os digo, ¿eh? O sea, al primero que diga pompa y circunstancia le saco tarjeta roja. Pues lleva 10 días oyendo hablar de pompa y circunstancia y del pobre Elgar no se acuerda nadie, que fue el de la famosa marcha. Bueno, hoy, como usted sabe, finalmente concluían, de momento, las exequias fúnebres de doña ¿Cómo se aparezca ya? El castillo de Windsor la decir mucho. Bueno, de Isabel II de Inglaterra. ¿Y dónde estaba toda la polémica nacional? Pues en que los mismos que han estado babeándote con leche sin parar desde que falleció la reina de Inglaterra hasta hoy, esos mismos babeaban bilis sobre Juan Carlos I. Porque en España es que la gente es así. En fin, bueno. ¿Y hoy qué pasó? Pues que allí estaban los 4 reyes, como en la baraja, quiero decirse, los eméritos y los vigentes, ¿verdad? Y el que no estaba era Sánchez, que se había ido al baloncesto, no sé qué gaitas. Bueno, nos lo cuenta Jorge Prieto. No, Beatriz Dávila, perdón. El presidente Sánchez se excusa y no aparece en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra para evitar tener que hacerse una foto o simplemente aparecer cerca del emérito Juan Carlos I. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le sustituye. El jefe del Estado está claro que es el rey Felipe VI, es a quien yo acompaño tanto ayer como hoy en los funerales de la reina Isabel II. El rey emérito se encuentra en Londres respondiendo a una invitación a título personal. Los papeles están claramente definidos. Y desde el gobierno se extrae que una instantánea con el ex jefe del Estado español sería devastador para la imagen del presidente, quien ya en marzo de este mismo año insistía en que el emérito debía dar explicaciones a todos los españoles tras el archivo de las diligencias que el Tribunal Supremo había mantenido abiertas contra él. Donde sí hemos podido ver a Sánchez la noche previa al funeral es en Berlín. El presidente del gobierno se desplazaba con su Falcon para acudir a la final del Eurobasket entre Francia y España. Un deporte que nunca ocultado es su favorito y es por ello que no haya querido perder la oportunidad de estar en el Mercedes-Benz Arena para celebrar el título de un equipo cuyo entrenador, además Sergio Escariolo, ha sido más de una vez objeto de crítica por parte del mismo Sánchez. Este lunes, Felipe VI encabezaba la delegación española presente en el funeral junto a su esposa, la reina Leticia. Pero las imágenes dentro de la abadía de Westminster, en compañía de Juan Carlos I y de la reina Sofía, han hecho caer en saco roto los argumentos de la Moncloa, que insistían en que la invitación al emérito era con carácter personal por parte de la Casa Real Británica. ¿Que arrodillarse? Bueno, y aquí el gran lío era hoy si es que debía estar el rey. ¿Cómo no va a estar, por favor? Usted me perdonará, aquí no vamos a entrar en ese debate sobre si Juan Carlos I debía estar o no, porque me parece ridículo. Todo lo que ha rodeado a la presencia diplomática española, incluido el momento José Luis Moreno, como dice Zendoya, del ministro Álvarez, yo creo que eso también sí que merece comentario, ¿no? A ver, el problema que tenía Pedro Sánchez además para ir al funeral es que por el protocolo, siendo un jefe de gobierno de España, estando el jefe del Estado... Sí, hay que recordar que no es emperador, aunque él lo sienta, ¿no? Él se siente, aún no es César. Exacto, máster del universo, César o nada. Próximo a entrar en Marvel. Sí. Ya le están haciendo una serie de ahora, la próxima es de Marvel, de superhéroes. Bueno, pues iba a estar en el córner último detrás de una columna y al fondo a la izquierda. Y claro, esa foto de humillación de él allí lejos y los reyes eméritos, que son la familia de la tía Lilibet, que es como se referían a Isabel II, pues claro, es que estaban cerca del féretro porque entre otras cosas son familia, ¿no? Y además se ha aplicado el protocolo real en lo que ha sido alrededor del féretro, aquí la familia inglesa, aquí las coronas, y luego el protocolo internacional a los jefes de Estado, que ahí se revienta la catedral, vamos, el mundo queda en el caos absoluto.
Pero bueno, que es que Pedro Sánchez se va a hacer de groupie del baloncesto como si fuera una cheerleader en el partido de ayer, porque además no sabe contenerse de gestos y tal. Cuando uno va a un partido de esos, en los palcos, pues hay que estar comedido. No. ¿Se fue a Alemania a ver el partido? Sí, sí, sí. Pero sí, no estaba comedido, ¿no? Pero fue sin corbata para que la contaminación del Falcon fuera cero, porque compensas motores con corbata. Y la temperatura del pabellón. Sí, exacto. Entonces, como fue sin corbata, ya utilizar el Falcon para ir a ver el partido de básquet... Tiene bula. Tiene bula, porque ya compensa. Bula, yo hoy cuando he venido en el avión también me he quitado la corbata y digo, ya no compensa, ya compenso. Ya, mi avión no compensa. Aunque era de línea, el mío. A mí me parece Sánchez no pintaba nada ahí. Pero nada. ¿En el partido? No, en el funeral no, de la reina... Moncloa, pero... Bueno, pues en representación del gobierno español. Vamos a ver, Sánchez, entre otras cosas, impuso en España que ya no hubiera más ceremonias religiosas de este tipo. Es decir, que os acordáis que lo último que hubo aquí, cuando las víctimas del COVID... fue aquella cosa masónica que hicieron en la plaza... Sí, el homenaje civil en el Palacio de Oriente. Entonces, una cosa tan cristiana como esta, porque al fin y al cabo era absolutamente cristiana, anglicana, pero absolutamente cristiana, pues a él le hubiera reventado. No creo yo que estuviera allí... Bueno, me parece coherente que no quiera ir en estas cosas. Qué mal está Biden, ¿eh? El Biden de verdad, digo. Sí, además le tendría que llevar del brazo, ¿no? Eso de la manita, estamos en un momento primaveral muy juvenil, ¿no? Eso de la manita en lugar de ir del brazo con su señora. El que se le ve un poquito más perjudicado es al rey Juan Carlos. A mí me ha sorprendido de la última vez que le vimos por Sanjenjo, además en persona, y aquí el bajón que ha pegado en unos pocos meses. Es que está ya muy mayor. Y yo quería hacer un apunte sobre lo que ha dicho Álvarez. ¿Quién es Álvarez para...? En fin, él se tiene que dedicar a la política exterior. Todas las cuestiones que sean de alta representación del Estado, por ahora, salvo que se cambie la Constitución, pertenecen al jefe del Estado, que en este caso es el rey. Perdóname que te voy a preguntar qué es lo que ha dicho, porque no tengo ni idea de lo que ha dicho. Bueno, no, ha estado opinando sobre si debía o no haber venido el rey Juan Carlos al Senegal. Sí, ha opinado. Como están acostumbrados a opinar últimamente tanto el presidente del gobierno, que también lo ha hecho durante los últimos días, como el propio ministro. No tienen que opinar sobre eso. De hecho, yo escribí hace unos meses un artículo en el debate contando cómo cuando se trata de un acto de representación exterior, esto lo han dicho los constitucionalistas, es decir, no lo ha dicho un político, no lo ha dicho un analista político, no, lo han dicho los expertos en derecho constitucional cuando marcaron la Constitución española. Los más altos actos de representación del Estado corresponden a la jefatura de Estado y no así a la política exterior del gobierno. Y de hecho, en aquellos actos donde no puede acudir el ministro de Exteriores, que normalmente se acompaña al rey en sus viajes, es el propio rey el que asume las reuniones bilaterales para con otros altos representantes, sean jefes de Estado o de gobierno. Así que lo que diga Álvarez sobre esta cuestión... Pero ¿qué es lo que ha dicho respecto del emérito? Lo hemos visto antes, ¿no? Las palabras exactas no las recuerdo, pero bueno, que estaba opinando sobre si tenía que haber venido o no. Que era título personal individual, que no representaba a nadie y que era una decisión personal privada que había tomado él. Bueno, la había invitado su familia. Y que ellos no tenían nada que ver. Efectivamente, es que es una decisión privada. Su familia no tiene nada que decir. En verdad, se representa a sí mismo, que no nada más nada menos que un ex-rey de España. Y además, por lo tanto, se representa a algo bastante con lazos familiares con la realeza. Se representa a un familiar de la fallecida. Familiar de la fallecida. Y además dices, y les han puesto juntos, digo, vamos, les cuentas el problema de los reyes de España, que además es un tema político, con los líos que tienen los Windsor entre toda la familia junta, que estaban todos juntos y no pasa nada. Oye, os va muy bien, ¿no? O sea, es una cosa... Y luego hay otra cosa que para los espectadores que habrán visto el desfile, han llevado el catafalco con el féretro tirado por los marinos. Iban como 70 marinos por delante, iban como 30 marinos por detrás. Con sirga, digamos. Sí, y entonces dices, joder, los pobres 70 delante llevan el ataúd y a los 30 marinos de atrás. Los 30 marinos de atrás van, porque como las calles no son planas, cuando eso coge velocidad, son los que sujetan el carro para que vaya al ritmo. Y cuando van en plano, pues curioso, nada, ya, no, claro, es que, claro, o lo explicas, o si no dices, ¿y estos qué hacen detrás de? ¿Qué aportan? Pues son el freno para todas las subidas y bajadas, que además lo han hecho con un ritmo preciso, tanto cuando subían como bajaban, que esto lo han ensayado muchísimo. El espectáculo visual ha sido estupendo. Bueno, ya que
ya empezamos, terminemos de decir la noticia completa. En realidad, el entierro final, esto ha sido el funeral, el entierro se ha hecho con la presencia solamente de las familias reales, sí, de y las nadie familias más. reales europeas. Y de España estaban el rey Felipe y la reina Sofía, porque la reina Leticia tenía que atender un compromiso. había vuelto a España por No, había estado en ha ido a Nueva York, interviene por en la cumbre de la OTAN. De la ONU. Perdón, de la ONU. Y el va a la cumbre de la ONU, que y ya ha el emérito empezado. había vuelto a Abu Dhabi. Sí. Así que, por tanto... no sé si interviene en la cumbre de la ONU o va a visitar a la UNICEF y No, a no sé quién más, tiene una intervención Yo creo que en esto. interviene. Coincidiendo con la cumbre de la ONU tiene como- una cosa. Entonces pero que se ha organizado, yo se ha creo, ido una- desde Londres directamente en avión de línea. Sí. Pero vamos, que en Claro. principio iba a Que asistir. la Luego- ministra con sus grupis Sí, sí. de igualdad y tal cogen el Falcon van a del hacer Estado el y se van contaminando Chupiguaya. todos los mares porque ellas tienen que ir en avioncito privado. Pero la reina se ha ido en avión de línea. La huella de carbono. Bueno, en fin, esto es lo que hay. A ver si ya nos dejan un poco en paz con yo creo que esta ya- mujer ya descanse. se acaba hoy, ¿no? O Que mañana. descanse en paz. tranquilamente, vamos ¿Se a- acaba hoy? Sí, hoy se ha terminado. Sí, 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 Quedan la han 7 enterrado días en de Windsor. luto solo de la familia real inglesa. bueno. Es decir, enterrado- aviso a es muy todos los interesante presidentes autonómicos claro. que no declaren más días de luto. Exactamente, La ya han se- enterrado en la capilla de se San acabó. Jorge de Windsor. Sí, ya está Windsor. enterrada. Si quiere usted saber cómo fue el entierro de Enrique VIII, en mi libro El tercio que nunca existió, lo tiene contado, por cierto, tal cual, porque yo acabo de reproducirlo, por un español que estaba allí presente cuando muere Enrique VIII, que para los españoles, que eran más de 1000 soldados españoles allí, fue una cosa muy peligrosa, porque el que venía iba contra ellos, ¿verdad? Pues, fue un ritual francamente interesante. Bueno, además, porque según entra el heredero, en Londres hay un tipo disfrazado de ángel que baja de un puente y le arroja una bolsa de monedas de oro, que era el regalo de la ciudad de Londres. Cosas de los ingleses. Bueno, vámonos a la publicidad. A la vuelta nos vamos a Valencia para ver dos cosas. Uno, que Mónica Oltra hoy ha declarado. Y este asunto nosotros hemos mordido la canilla y no lo vamos a dejar porque es una vergüenza superlativa. Dos, otra vergüenza superlativa, que van apareciendo detalles sumariales sobre la acusación contra Eduardo Zaplana. Y oiga, a cada cual lo suyo. Es que resulta que lo fundamental de la acusación es una patraña montada en connivencia del judicial, policial, Pero política, vamos, mediática. es una confabulación. Es una cosa muy seria, muy absoluta seria, ¿eh? para desmontar. O sea, ¿cómo puedes montar una confabulación de ese tipo? Claro, metiendo a órganos del Estado dentro. Es para no creérselo. Así que pausa para la publi y a la vuelta vamos con ello. 23:40, 22:40 en Canarias, recta final del programa. Vámonos con dos cosas que han pasado muy importantes. Uno, la primera declaración de Mónica Oltra, que como usted sabe está acusada formalmente por encubrir los abusos de su marido sobre una menor, de su entonces marido sobre una menor, y luego con el asunto Zaplana, a ver si nos da tiempo a ver las dos cosas, que yo os rogaré por favor encarecidamente que así sea, porque son muy importantes las dos. Primero la declaración de Mónica Oltra hoy. La izquierda valenciana más feminista vive hoy uno de los momentos más importantes, y es que la que fuera vicepresidente del gobierno valenciano, Mónica Oltra, comparece ante el juez por el caso de su exmarido. En condición de investigada, Oltra está acusada de haber presuntamente encubierto a su exmarido condenado por abusos sexuales a una menor tutelada en 2017. Una menor que, estando bajo tutela de la Comunidad Valenciana, denunció que su educador, Luis Ramírez Icardi, le obligaba a tocarla, abusando así sexualmente de ella. Un caso que saltó por las nubes al conocer que presuntamente la vicepresidenta del gobierno valenciano podría haber hecho la vista gorda y encubrir a su marido. Y aunque al principio se negaba a dimitir, finalmente tuvo que dejar su cargo. He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes. Me'n vaig en la cara ben alta. Aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica y mediática de este país. Pese a ser investigada, Mónica Oltra no ha dejado de tener apoyos, unos apoyos que llaman bastante la atención al ver que vienen de aquellas que se autoproclaman feministas y que luchan, según aseguran, por la violencia machista, una violencia que parece que no ven en este caso. Sin embargo, las muestras de apoyo por parte de su partido no cesan. Y estoy seguro que Mónica Oltra saldrá con la cara bien alta y con el expediente absolutamente limpio. Y aquí siempre Mónica tiene su casa. Un caso que deja en evidencia no solo al gobierno valenciano, sino también al feminismo más hipócrita. Creo que la palabra hipócrita en este caso no es arbitraria, creo que está ni siquiera discrecional, me parece que es sencillamente una oportuna descripción de esto, porque recordemos, estamos hablando de abusos sexuales a una menor tutelada
tutelada administrativamente por el abusador. O sea, la cosa más repugnante que te puedes echar a la cara. Así es, y lo que pasa es que al renunciar ella al final a su posición, que estaba forada, el juicio ha pasado en lugar del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a un juzgado ordinario, con lo cual se va a alargar mucho más porque hay muchos niveles distintos para recursos y porque la instrucción va a ser larguísima. Hoy he estado declarando bastante tiempo, ha sido una declaración muy larga la que le han pedido a ella. Ella ya sabe lo que hizo, con lo cual la cara la va a seguir teniendo en el mismo sitio. De hecho, encima del cuello, y pues, Baldoví cuando dice tendrá la cara, no, lo que han tenido es la cara de defenderla hasta ahora y encubrirla también políticamente. Claro. Ahí es donde yo coincido, que en el tema, o sea, desde luego, ella habla de, como feminista, de violencia de género, y esto es violencia, la violencia que supone ser presunta encubridora de un delito de abuso sexual, que se las trae de violencia. O sea, para violencia esa, o sea, que empiecen a investigar ese tipo de violencias. Y segundo, a mí lo que más me escandaliza es la postura de su partido, arropándola, apoyándola e incluso oyendo frases como del estilo cuando termine todo esto, esta casa estará abierta para ti. ¿Ah, sí? O sea que cuando acabe todo esto y sea declarada, por ejemplo, no presuntamente, imaginemos que es declarada culpable de encubrimiento de delito de abusos sexuales, ¿vais a abrir como partido la casa a una encubridora de delito de abusos sexuales? Sinceramente, es que ya llevamos todo al límite de la moralidad completa de los partidos. O sea, los partidos están dispuestos a abrir sus puertas a delincuentes de sus propios partidos después, a presuntos delincuentes por el momento, ¿no? Bueno, existe hoy en día partidos políticos que entre sus bases, aunque luego no las cumplen, como por ejemplo es el caso de Podemos en sonadas ocasiones, cuando están imputados no les dejan volver a pertenecer. Pero el caso de esta señora es especialmente grave, porque incluso antes de dejar de ser aforada, el juez instructor puso de manifiesto que es que no tenía ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino de ocultarlos. O sea, esto lo dijo un juez por escrito. Y además, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué desde un primer momento se le resta credibilidad a la menor? ¿Por qué no se informó de los hechos a la Fiscalía como debería haber hecho? ¿Por qué la señora Oltra cambia sus declaraciones y dice que en un primer momento es ella la que informa a su superior y su superior a la directora general de infancia, y es esta quien abre el expediente, y luego rectifica y dice que es ella misma, la señora Oltra, la que abre el expediente contra su propio exmarido? En fin, hay una serie de cuestiones sobre la mesa que es que le restan una credibilidad absoluta. Porque se le plantaron los funcionarios. Claro. Porque cuando el juez empezó a llamar a los funcionarios que inicialmente dijeron, parecía basta. que dijeron, se estaban jugando, es que podían ir a la cárcel. Claro. Es Y que quedarse- podían ir a la y quedarse cárcel, sin oposición. sacrificándose. Tú no te vas a inmolar pura con la devoción señora- ibérica, sí, ¿verdad? sí, no, Por hombre, Mónica no. Oltra, ya ves tú. Ni Baldoví Fíjate el tampoco. final de la historia, cómo les ha coincidido de mal con el lanzamiento de Suma, que iba a hacer Es Yolanda verdad. con Sumar, sí, claro. Sumar menor. Y se les han aparecido entre la alcaldesa de Barcelona, Mónica Oltra, bueno, y La luego de la la otra CUP y llamando a la tal. yihad en Ceuta, vamos, una cosa que así dicen que hay esa indefinición que tiene molesta a la izquierda con el proyecto de Yolanda. Es que mejor Y por eso dijo Yolanda Díaz a los pocos días de aparecer otra vez en la foto que no se veía preparada todavía para presentarse Sí, a claro, las elecciones. y sale la foto con las Es cinco, verdad. que vamos. Creo que Solo tiene ha la conseguido, preparación difícil. desde que lanzó la plataforma, solo ha conseguido el apoyo de Carrefour. que no está mal, tampoco, en fin. Pero bueno. Es un comienzo, ¿no? Por cierto, que hoy ha hecho nuestra compañera María Fernández que un vídeo que no nos da tiempo a ver, pero lo tiene usted en nuestra web, sobre la famosa cesta esta de emergencia de Carrefour. O sea, hay que tener, perdóneme usted, yo no mencionaría a la empresa, no sé, porque ellos han puesto en la línea de tiro, ¿verdad? Entonces, bueno, que pechuguen, pero hay que tener la cara de Fibratec, como Sí. Bueno, ahora, vámonos a la cosa Zaplana, que es muy importante. Mira, vamos a ver, yo conozco a Eduardo Zaplana, no podría poner la mano en el fuego por él, porque no le conozco tanto. Bueno, lo que sí que sé es que se le acusó de lo peor, y lo que va apareciendo es que toda la acusación está montada sobre una serie de mentiras flagrantes, y más bien poco flagrantes, empezando, por ejemplo, por la de que el principal acusado de la juez y de la fiscal es un señor que se llama Fernando Beljot, abogado uruguayo, especializado, por cierto, en blanqueos fiscales y demás, que acusó a Zaplana de tener una cuenta de más de 7 millones de euros en Suiza, y 5 años después esa cuenta no aparece por ninguna parte. Y a partir de ahí, todo lo que usted quiera saber. Aparece el gran denunciante, que era el famoso yonki del dinero, hoy reconvertido, ¿verdad?,
en Vegano New Age, diciendo que todo era mentira. Encarga, y además lo cuentan nada menos que El Español, o sea que tampoco es un medio particularmente proclive. Bueno, a ver qué ha pasado con el famoso altillo, donde gracias a un confidente sirio, ya ve usted, encontraron una bolsa con dinero, y eso, el tal altillo tampoco existió nunca. Bueno, entonces aquí, ¿ante qué estamos? Yo quiero recordar que a Rita Barberá, vamos a ver, en el papel de Valencia ha habido pufos, seguro, y todos lo sabemos, y hay gente condenada. Pero la operación política consistió en cargarse casi simultáneamente a Eduardo Zaplana, Paco Camps y Rita Barberá. A Rita Barberá se la cargaron incluso físicamente y no hay contra ella ninguna condena. A Paco Camps, bueno, aquí lo hemos tenido con Julio Ariza, ¿verdad? Lo hemos visto pasear y contar aquí en esta cadena su historia. Y una cosa la condena, y me parece que solo queda una causa, ya ve usted. Bueno, y Zaplana, que había hecho lo peor de lo peor, lo que va apareciendo es que era mentira todo el montaje. Pues ahora alguien tendrá que decirlo, digo yo, ¿no? En fin, pues eso. No, y lo que te asombra es que en esos casos eso ocurre así, en el caso de Griñán y los seres y demás, ahora resulta que los vamos a indultar. Hay que indultar. Incluso, o sea, a esos los indultamos y los otros han sido todos fallos, ¿verdad? Trillo, yo tengo que decir que, ya sabes que yo nunca he sido muy partidario del mundo de las togas y eso, ¿no? A vosotros los juristas, como Patricia y como tú, pues se os va, pero a mí... una vocal del Consejo del Poder Judicial ha firmado la petición de indulto, Pilar Sepúlveda. He leído. Sí, la verdad es que no tiene mucha presentación, ¿no? O sea, fíate de la renovación del CGPJ con el PSOE. Lo que hay que manifestar es que una cosa muy diferente, es decir, a ver, a Eduardo Zaplana nadie le ha condenado, ¿eh? Ciertamente. A Eduardo Zaplana bueno, sí, todo el mundo menos un tribunal. Bueno, menos un tribunal, es decir, por tanto, los tribunales aún no han dicho nada sobre Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana no es que goce la presunción de inocencia, es que es inocente, nadie ha dicho nada lo contrario. Sin embargo, el señor Griñán sí ha sido condenado. Estamos hablando de un indulto, no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, vamos a ver, claro, hay una señora que ha estado en la cárcel sin tener una cuenta ni haber tocado un euro, sino que por su nombre salía en un papel, que es la mujer de Luis Bárcenas, que lleva 2 años en la cárcel. Y si es que ella, desde luego, ni cuenta, ni dinero, ni responsabilidad política alguna, porque el señor Griñán era el consejero de Hacienda que permitía que se fueran por un sumidero de 200 millones mirando para el otro lado. Y si repasamos todas las sentencias sobre el invigilando que hay en España y la cárcel, es gente que, el invigilando, no porque se haya llevado el dinero, es de la cárcel. Bueno, y además ha hecho malversación de caudales públicos. Es que está sentenciado a 6 años. Es que además de este señor... yo digo como José Javier, no sé, algo pasaría en Valencia, porque desde luego en Valencia han acabado con el Partido Popular de esta manera, de aquella manera que han acabado con el Partido Popular de esta manera. Totalmente, es decir que, bueno, y claro, estamos hablando de un señor al que se dice que tiene 7 millones en Suiza, no aparece en la cuenta en Suiza, ni nadie sabe de los 7 millones en Suiza. Luego que en un altillo tenía no sé cuánto dinero, que tampoco se sabe cuánto dinero. Del señor Griñán... Es que no aparece ni el altillo. No, ni el altillo. Es que es una cosa tremenda. Claro. Del señor Griñán estamos hablando de 600 millones de euros. Y lo van a indultar. Digámoslo otra vez, 600 millones de euros. Sí. Por sentencia, no lo digo yo, lo dice la sentencia. Perdona, la consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana se está comiendo 9 años de cárcel por una adjudicación de un stand que costó menos de 300.000 euros. Y por prevaricación y por cohecho, por malversación de caudales públicos, 9 años de cárcel. Y es que le regalaron un bolso. 9 años de cárcel. Y Griñán es que como es muy bueno, es muy buena gente, pero si yo no quiero que nadie vaya a la cárcel. Lo que pasa es que no puede haber este tratamiento tan desigual y que un gobierno, porque luego dicen que quieren renovar el Consejo, que como se toque algo más la justicia es para matarlos a todos, porque si encima con sentencias a la gente suya la eximen de la cárcel... Bueno, lo que estamos es un Estado de desderecho. Suya y personal del Partido Popular también, quiero decir que han firmado... Recordemos también a otro, a favor que nos hemos olvidado de él, pero que también fue víctima de toda esta historia, que fue Juan Cotino. Sí, claro. Juan Cotino, al que acusaban de una y otra cosa, acordaros de aquello del viaje del Papa Benedicto XVI, no sé qué. Sí. Al pobre Juan Cotino le costó la vida, porque los disgustos que cogió uno detrás de otro, el pobre se fue como un... En fin. ¿Y qué es esto de la petición? Era una gran persona, sin lugar a dudas. ¿Qué es esto de la petición familiar de un montón de gente, incluso del Partido Popular, que se ponen a pedir que se indulte a Griñán? Pero yo cuando hemos visto listados de gente pidiendo al presidente del Gobierno que indulte a alguien, ¿lo habéis visto en alguno de los juicios en Change.org ya llevan
que lo convocó el Alvise, 50.000 firmas en contra. Si valen Pero es las que 4.000, valen 50.000. es que la justicia va de Si te firmas. pones así, Es que el indulto va ¿qué de pasa? firmas. La justicia depende de quién firma y quién Claro. no firma. La justicia se representa con una venda y con, se supone. una balanza. Entonces, mire, la venda claro. está puesta y la sentencia es firme. Pues para adentro. Pero ya si lo hay mucha siento. gente que firma, Ya lo entonces se siento, quita pero la para banda. adentro. Que el derecho Claro, de eso. gracia no sea una de las cuestiones que se permiten en los referéndums, si no me equivoco, Jesús, en los referéndums consultivos. Qué curioso, ¿no? Que en eso nos dejen elegir de forma democráticamente Pero esto directa parece- al ciudadano. a Y mí sin me embargo, a la clase política sí se le da esa concesión. Es que me recuerda, Ellos sí pueden me elegir recuerda al oeste quién no la entra gente, en la que cárcel. levante la mano quien quiere que le colguemos en la película del oeste. No, es que parece un poco esto. A ver cuántas firmas recibimos. Si recibimos muchas, lo indultamos. Y si no, no. Sí, no, sí. Sí, pero Es aquí que la es diferencia es totalmente que de western. decide solo la clase política. Pero ya Los sabes ciudadanos que no lo pueden. que hay de fondo realmente no es una fe en la decisión popular, sino en la capacidad de movilización mediática de la misma casta de siempre, ¿verdad?, para determinar quién es malo, aunque no haya ni una sola condena en su contra, caso Camps, caso Zaplana, caso Barberá, que tú vayas donde vayas, da igual, ya son corruptos, da lo mismo, ¿verdad? ¿Y quién es bueno? Griñán. Donde uno es bueno, Griñán, Claro. aunque bajo su responsabilidad política directa hayan desaparecido, ¿600 cuánto? No, Y no, cinco- 80 millones. Millones de euros. ¿Quién no se los ha llevado a casa? Pues yo no lo sé, pero lo que sé es que Bueno, pero el vamos, de esos PSOE ha 600 estado gobernando el mayor 40 caso, ¿no?, años de sin interrupción corrupción por en la- una red en la clientelar democracia. montada con ese dinero. Y Claro. que además yo, sinceramente, creo que hubiera hecho mejor llevándoselo a su casa que se haya gastado en putas, coca y mariscadas 1.200.000 euros de esos fondos. Que no ha sido, además no ha sido él. Porque Y además no ha encima sido, otro. dice, Claro. oiga, por lo menos, es que si no se lo ha llevado a su casa, pues mire, pues vigírelo, porque el fin del mismo no era ese. Y que tengas ex políticos del Partido Popular pidiéndolo, ya me hay que dejar. Sí, bueno, ya, y bueno, y Fernando Sabater. Es decir, si no, sí, Y José Luis García. Y José Luis García. Interesante. Toda la Es tema bastante de- Ahora, alucinante. yo creo que te dicen, oiga, ¿a ti te gustaría un señor de 76 años o los 74 que tiene entrar en la cárcel 7 años? Pues no, como buena gente dices que no, ya, pero es que mire, es que es este caso. Yo no, claro, no se dan cuenta de que el problema... Vamos a ver. Las posibilidades reales de que Griñán, con 76 años, ingrese en la cárcel, más que para llegar y decir buenos días y luego marcharse a una residencia, ¿verdad?, son mucho mayores y, por el contrario, el efecto sobre la opinión pública que crea él, tú puedes robar a manos llenas o hacer que otros roben si eres socialista, sencillamente es apagar y marcharse. No, no, claro. Es Pero, lamentable. oye, pero que gente de 70 años en la cárcel hay unos cuantos, ¿eh? Y por delitos de cuello blanco, ¿eh? Entonces, el señor Griñán, si goza de buena salud y tal, pues si tiene que estar... Yo lo siento mucho por él. Yo a nadie le deseo la cárcel, pero prefiero que prevalezca el sistema judicial con sus defectos español, con la independencia judicial, que no esté mamoneo, que los políticos están al margen de la ley. Pero ¿cómo vamos a meter mañana a un tío, dictarle prisión por ir a 220 por hora? Oiga, que yo no me llevo el dinero. 7 meses de cárcel. Creo Pues, que hay- oiga, pues ¿qué tengo que hacer para que me indulten? Creo que hay como 70 en la cárcel que están diciendo, oiga, que yo no me lleve el dinero y sin embargo aquí Sí, sigo. no, y claro, pero es que hay muchos que no se han llevado el dinero y han cometido otros delitos. Y el problema es si se ha llevado o no el dinero, es que, oiga, la violé, pero es que no me lleve el dinero, no le robe el teléfono móvil, No me la lleve el cartera. dinero. A ver, vamos a ver qué argumento es ese. La De que no me lleve el responsabilidad dinero. pública se llama responsabilidad por algo. Claro. Y no se trata de que tú hayas metido la mano en la caja, el problema es sencillamente que has permitido un sistema estructuralmente corrupto. Que además te dijeron que era corrupto, te dijeron que no era legal, porque es que en el juicio está todo perfectamente claro que lo Sí, sí. sabían. La sentencia Que no es que se han llevado un sustito, es que lo han hecho presupuesto tras presupuesto, año tras año. Y luego la carta de Felipe González deja a los pies de los caballos a todos los demás. A Manolo Chávez y a todos los demás, porque como no tiene cárcel, el único que era honesto, lo volvería a nombrar ministro y es Felipe González con Griñán. Y los demás que deben ser golfos, corruptos, trincones. Pues vamos a ver, es un hecho colectivo. Total. Aunque el delito sea individual, pero lo han hecho un montón de gente, pues están condenados un montón de personas. Vamos. Bueno, y lo de Zaplana, ¿qué me decís? Porque al final... No, lo de Zaplana, vamos a ver, que es tú un tienes escándalo. una causa judicial en la que, Trillo, aparecen un montón de agujeros. Me parece que seguiré adelante con esto, qué sé yo. Hombre, lo lógico, si esto que acabas de decir está claro, etcétera, ha habido además, según la noticia, yo es que tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero segunda noticia, un tal Yonki no sé qué. Sí, el Hombre, Yonki del dinero. el principal denunciante. Yonki. El Ahora Yonki era el testigo. Ahora dice que la denuncia que hizo es mentira.
Pues en ese caso tiene que pedir inmediatamente la solución y archivar la causa. No, pero, y lo siguiente que tienes que hacer es denunciarle al yonki del archivar, dinero. vamos. Y luego, si hay un informe de la UCO en la que todo lo que cuentan es una novela de ficción, que les denuncias a los de la UCO y que presenten el testimonio al Premio Planeta de novela. Es que ya está bien de tantas ficciones. Es que aquí hay que recordar que estamos hablando... Hay que empezar a decir que ya está bien de que te entran en tu casa porque hay no sé qué, te montan un lío mediático y luego no hay nada. Y luego no hay nada. Que le digan a Mario Conde cómo le detuvieron con sus hijos y todo por un dinero que era legal, como tuvo que demostrar Eso es él. lo peor, que encima que era legal. Bueno, pero le montaron el escándalo y otra vez. Y son funcionarios públicos quienes lo hacen. Para mí lo escandaloso de todo este asunto es que toda la operación contra Zaplana la montó el Estado. Eso parece, ¿no? Un tribunal, unos policías, en principio, las mayores garantías posibles, y resulta que está en una porquería. Joder. ¿Quién gobernaba? ¿Eh? ¿Quién gobernaba? Con Zaplana. ¿Quién gobernaba? Yo creo que cuando sinceramente no me acuerdo. Zaplana... Era Rajoy. Era Rajoy. No, pero era Rajoy. Era el Partido ¿No empezó Popular. con Zapatero el caso? Yo creo que era... Chan, 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 chan. Sí, puede ser, pues vamos, con Mariano ha pasado En fin, de todo. bueno. Ha pasado de todo y nada bueno. Bueno, oye, pues ya no sé. buscaremos. A ver cómo sigue este Buscaremos asunto, la fecha. que evidentemente seguiremos, porque claro, te puedes imaginar. Hay que marcharse ya, porque está Irene diciéndome en el pinganillo. ¿Cuántos me has dicho, Irene, que queda? Nada. 35 segundos. Ministro con José María Aznar. ¿Perdón? Fue ministro con José María Aznar, sí, pero el caso empezó... Sí. Román Cendoya, Juan Antonio de Castro, Jesús Trillo, Patricia Sanz, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Sabe usted que ha habido un terremoto en México, hemos estado pendiente de él. De momento lo que sabemos es que hay un fallecido accidentalmente en Michoacán, ha sido un terremoto de 7 y pico. Parece que la cosa 7.4. felizmente no ha ido a mayores. Menos mal. Bueno, había alerta de tsunami, pero parece que no hay. Que descansen, que mañana habrá más gato a partir de las 12 con Agulló dando caña y luego toda nuestra programación. Muy buenas noches.